Amigos, muy buenas tardes y pues bienvenidos nuevamente a un programa más de su programa Fiscal en Serio. Un programa en donde analizamos todos los temas de moda en materia laboral, fiscal, de seguridad social, tecnológicos, etc. Y bueno, sin más preámbulo, hoy tenemos un super programa porque pues vamos a hablar de ese tema que a todos nos hace felices a final de año, que es el aguinaldo y prestaciones sociales de fin de año. Y para ello, bueno, pues estamos contando con dos grandes expertos, el licenciado José Moisés Bertis y la licenciada Argelia García Solís. Y bueno, como bien saben, aquí en esta charla que vamos a tener y que durante este lapso de 2 horas, pues les invitamos a que nos hagan sus preguntas para que, bueno, pues aprovechen ahí, despejen cualquier duda. Pues dada la situación de que algunos patrones a veces no quieren cumplir o pagan de menos o pagan en 2 partes y bueno, todo eso pues trae consecuencias laborales, fiscales, penales incluso. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a empezar con este tema en donde, bueno, pues vamos a iniciar por lo que es ese famoso concepto que se llama aguinaldo o gratificación anual. Ahí lo iremos platicando sobre la marcha porque las leyes que actualmente tenemos, que es la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Seguro Social, a veces no hablan el mismo idioma. Pero bueno, nosotros como contadores, como ciudadanos, tenemos que llegar a un consenso en saber cuál es el concepto correcto con el cual se les maneja o si realmente se pueden utilizar los dos, las dos palabras, ¿no? Esas nomenclaturas, llamarle aguinaldo o gratificación anual. Y bueno, pues muy bienvenido, gracias por venir nuevamente. La verdad es que la gente, pues creo que nos ha pedido que, pues tú como especialista en esta materia laboral, pues siempre que tengamos esa posibilidad de, según el tema, invitemos al especialista. Y bueno, pues yo la verdad que en ti confío mucho, tienes mucha experiencia y por eso les hago esa invitación a ti, a nuestra invitada. Y bueno, pues gracias por esta aceptación y claro, pues para que nos apoyes y nos platiques aquí de ese tema. Con mucho gusto, contador, sabes que es un placer para mí venir acá con ustedes, platicar de las experiencias, de lo que nosotros creemos que nos establece la ley, las opciones, lo que hemos visto en los juicios. Y como dijiste, este tema en este momento es muy sensible para todo mundo, sobre todo para los trabajadores, los que tienen un trabajo asalariado, pues esperamos con ansia esta época del año, porque tiene mucha importancia, tiene su trascendencia y tiene su razón de ser, como bien lo señalas. El aguinaldo tiene un origen, inclusive hasta... Una historia. Toda una historia y tiene un origen pues en la religión. Hablamos, por ejemplo, en el lugar donde yo soy, los aguinaldos son unas bolsitas llenas de dulces, de fruta, inclusive monedas que eran de chocolate, al menos así me tocó a mí, y es un extra para fin de año, ¿no? Entonces es una prestación laboral, que está de las famosas prestaciones de ley que se establecen en la Ley Federal del Trabajo y que en muchas empresas, en muchas dependencias, organismos descentralizados, acuérdense que su servidor ha tenido la oportunidad, no solo ahorita, actualmente litigo en mi despacho, pero también he tenido la oportunidad y tengo la oportunidad de representar organismos públicos y ahí, pues bueno, hay muchas empresas que este aguinaldo se ve incrementado, se transforma de ser una prestación legal a una prestación extralegal porque se otorgan más días, ¿no? Y hay formas de pagarlo, hay formas de adquirirlo y la experiencia a mí me dicta que si hay 2 temas muy sensibles en un trabajador al momento de su salida o al momento de su entrada son su antigüedad y despuesito así, pero pegadito, su aguinaldo. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente la mayoría de los trabajadores tomamos vacaciones en diciembre o nos tomamos algunos días y ese aguinaldo, ese extra de al menos una quincena más, pues nos ayuda para solventar los gastos extraordinarios que se presentan en esta época. Es una prestación muy especial. Yo siempre les
le digo a mis clientes patrones que tengan mucho cuidado en el movimiento, bueno, en la forma de pagarla, de cumplir en cuanto a los tiempos, en las formas, en las cantidades, esta prestación. ¿Por qué? Porque si no la pagamos en tiempo, si no la pagamos en forma, si no la pagamos en cantidad, híjole, es un tema súper sensible para los trabajadores, ¿no? Pero bueno, vamos viéndola, vamos trabajando poco a poquito cómo se van dando, qué esquemas hay. A lo mejor algún abogado dirá, ese tema se platica en 5 minutos, en 10 minutos. Tal vez sí, lo básico, pero todos los accidentes que se pueden presentar, podemos meterlos poco a poquito, ¿no? Platicarlos y todos en su experiencia y con las preguntas de nuestros amigos seguramente se va a nutrir y mucho, ¿sale? Entonces, ¿cómo ves? Así es, sí, efectivamente, amigos, bueno, pues realmente como ustedes saben, en la Ley Federal del Trabajo vamos a hablar de las diferentes leyes que tienen que ver con este tema. La Ley Federal del Trabajo, en lo particular, hay un solo artículo, el artículo 87, pero como bien he dicho, siempre va a estar relacionados diferentes normatividad de la misma ley que tienen que ver con cualquier concepto. O sea, desde cuando tú elaboras el contrato individual de trabajo, ya ves que es una de las condiciones que debe contener mínimo ese escrito, vacaciones e incluso el aguinaldo, ¿no? Sí, entonces es de ahí donde debes dejar en claro cuántos son los días que les vas a otorgar como prestación. Sabemos que la ley en ese artículo 87 marca un mínimo, que son 15 días, pero a su vez en el contrato, pues ahí podemos dar una cantidad mayor según nuestro giro, nuestro negocio, nuestra cuestión económica, y sabemos que está el apartado B, ¿verdad? De la misma Ley Federal del Trabajo, en donde cambian, en donde pues ahí tú eres experto también en esa materia, donde ya no son 15 días, ahí ya tienen otro. 40 días. Y bueno, pues también aquí la licenciada, bienvenida, muchas gracias por la aceptación de venir aquí con nosotros a compartir ese conocimiento, esa práctica, esa experiencia. Es una charla, no es un examen, siéntase cómoda, vamos a estar aquí pues prácticamente platicando de ese concepto que nos hace feliz, ¿no? A muchos. A todos al final de año. Feliz y no, porque resulta que muchos trabajadores ya lo tienen gastado, ya lo tienen comprometido porque es para pagar tarjetas de lo del Buen Fin, para pagar deudas, etcétera. Digo, es increíble, ¿no? Incluso piden ahí préstamos a cuenta. No, incluso en algunos organismos del gobierno se los adelantan para que lo puedan gastar en Buen Fin, ¿no? En el Buen Fin, sí, y también en empresas. Pero bueno, es que es inevitable que nos homologuemos en un poco con nuestros vecinos del norte. La verdad es que esto del Buen Fin surge por el famoso Viernes Negro, Black Friday, que creo que es el próximo viernes, donde allá los precios bajan después del Día de Acción de Gracias, y pues aquí no nos podemos quedar atrás, ¿no? Y entonces hay que empezar a gastar desde noviembre. ¿Para qué nos esperamos hasta diciembre, no? Pero es que ya sí cambian el closet y aquí no. Sí, aquí no. Aquí es comprar una televisión o ver otras cosas que a lo mejor ni las necesitas, ¿no? Pues la verdad es que yo siempre ahí, recomendación de mis propios contadores, amigos aquí presentes, es no gastes en cosas que no necesitas, ¿no? Así yo creo es. Que es algo que es una recomendación que nos dan cuando uno empieza a trabajar y empieza a generar su dinero. No gastes en lo que no necesitas. Pero bueno, si le preguntas a un joven profesionista recién egresado que empieza a ganar su dinero, pues necesita prácticamente todo, ¿no? Nosotros tenemos hijos todos ya en edad de estar gastando y bueno, se les hace poquito lo que pudieran encontrar en su presupuesto para seguir gastando. Pero bueno, yo no quiero dejar un punto muy importante que acabas de destacar, contador. El contrato individual de trabajo. Si no hay contrato colectivo de trabajo, pues nuestro contrato que nos rige con el trabajador es el contrato individual de trabajo. Perfecto. Si ese aguinaldo, si esas vacaciones y prima vacacional no van a ser superiores a las que marca la ley, señores administradores, contadores y abogados de las empresas y de los organismos públicos, aterricen que esas prestaciones están conforme a la ley, conforme al artículo 87. En una clausulita ahí muy pequeña señalen, el aguinaldo se pagará conforme al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Y ya con eso estamos salvados, porque cuando vienen las demandas, normalmente los abogados que manejan trabajadores dicen que ganaban un poco más de aguinaldo. Y ya con eso lo acreditamos, ¿no? Así es. Sí, porque son pocos los artículos, pero hay artículos clave.
La verdad es que cuando me dijeron, oye, pues habla del aguinaldo, 2 horas, le dije, híjole, es que es muy poco tiempo, dame 4 o 5 horas porque es un buen... la verdad es que si vamos viendo, como dices, esas incidencias adicionales, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que están en estado de maternidad, aquellos que sufren un riesgo de trabajo, los freelance, los asimilados? O sea, tenemos tema ahorita para platicar y vamos poco a poco. Estamos hablando de ese aguinaldo, licenciada, en donde realmente antes de 1970 no estaba considerado en la Ley Federal del Trabajo. Nace precisamente a partir de esa publicación en el Diario Oficial, 1 de abril de 1970, que por ahí yo hago mucho énfasis, ¿no? Que la Ley Federal del Trabajo se publica en ese Diario Oficial del 1 de abril de 1970, con entrada en vigor a partir del 1 de mayo de 1970. Por eso es que se festeja ese famoso 1 de mayo, ¿no? Pero bien, eso no existía. El aguinaldo antes era una cantidad, era una dádiva, era algo que los patrones les nacía dar, porque, como bien dices, esto trae historia, ¿no? Y desde por ahí hay alguna información de la misma Profedet, Procuraduría Federal de la Defensa de los Trabajadores, en donde esto del aguinaldo nace en Italia, ahí en un lugar que se llama Celta, y prácticamente empiezan a darlo ese concepto como algo de bienaventura, algo que era, pues, desearles buena suerte a los trabajadores, ¿no? Esa es una historia, digo, puede haber diferentes historias. Esto es algo que está ahí documentado, consta ahí en la página de la Profedet. Digo, como una información, no es una fuente, pero vamos, a final de cuentas, hoy en día estamos en un año 2021, en donde hay un REPSE, en donde hay el outsourcing y muchas cosas que dices, oye, a final de cuentas, no se está cumpliendo con esa prestación. Vamos, también lo podemos ver en el comercio informal, ¿no? Entonces, aquellos negocios que están en la calle, taquerías, puestos de tamales, etcétera, etcétera, y que digo, ellos a lo mejor no perciben esa prestación, y a veces son trabajadores de un patrón, ¿no? Entonces sabemos que esta prestación es obligatoria, porque si no, todo va a aterrizar en algo, o sea, que lo vamos al final ya a fundamentar en una multa para aquellos patrones que no cumplan o que estén dando aguinaldos incorrectos, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, ahora sí que ustedes platíquenme de este tema. Si quieres, les comento un poquito de nuestra invitada, de Argelia, por favor, García Solís. Ella es una gran amiga que conozco hace muchos años. Curiosamente, en la mayoría de las veces hemos sido contrarios en los juicios. Ella representa en su mayoría al sindicato. Entonces, que se pase para acá. No, aquí está bien. Ella es del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, que, como ustedes saben, yo represento a la UNAM. Ella representa al sindicato, entonces normalmente somos contrarios en los juicios. Okay. Estudiamos una maestría juntos hace unos años y tú ya terminaste tu doctorado. Siempre desde el punto de vista de los trabajadores, según recuerdo, según yo sé. Entonces, la experiencia y los conocimientos de Argelia lo podemos exprimir desde ese punto de vista del trabajador. Yo mayormente defiendo a los patrones, pero bueno, para los dos este es un tema en común, ¿no? De cómo se vienen dando este aguinaldo, qué nos reclaman, qué no nos reclaman, qué le aconsejamos a los trabajadores, qué le aconsejamos a los patrones. Y como tú señalaste, entonces aquí hay que separar nada más de entrada para partir en este tema que podemos platicar un buen rato, el aguinaldo. En el apartado A, la prestación legal son 15 días. Si es una decisión del patrón otorgar más días, pues bueno, es una cuestión extra legal y normalmente nosotros sugerimos que se aterrice en algún lado. Si es contrato colectivo de trabajo, pues que ahí se aterrice. Son condiciones generales de trabajo, que ahí se ponga. Si no hay ninguno de estos dos instrumentos colectivos, pues bueno, que sea en el contrato individual del trabajo, que sea conforme a la ley en el artículo 87, o que se establezca que se darán 30 días, 20 días y la forma en que se va a pagar. Y en el apartado B, como tú bien lo señalaste, en la ley burocrática, ahí sí se establece que esta gratificación de fin de año o aguinaldo será de 40 días y no hay más, salvo en organismos descentralizados que tenemos algunos beneficios adicionales. No sé. Como Pemex, que son 57 días. Son 57 días. Creo que en el IMSS también por ahí andan por el estilo de 60 días.
Entonces, pero bueno, ahí son conquistas sindicales. Sindicales. Sí. ¿Cómo pagan en Pemex, Argelia? Se paga dependiendo el carácter que tenga el trabajador, trabajadores de confianza, trabajadores de base o sindicalizados, trabajadores eventuales o trabajadores por tiempo determinado, que es muy común. Así se paga dependiendo la parte proporcional que les corresponde, a diferencia de otros organismos como la universidad, que con el simple hecho de tener 6 meses en términos de la cláusula 70, ya les pagan el salario, el aguinaldo completo. Si tienen menos de 6 meses antes de que se pague eso sí tiene que ser cuando se pague el aguinaldo, estar laborando cuando se pague el aguinaldo. Si no, se pagará de forma proporcional a los meses laborados. Por regular son 40 días, se paga antes del 10 de diciembre, está establecido en el contrato, del 10 de diciembre del año, y la segunda parte se da el 10 de enero del siguiente año. Antes del 10 de enero lo partieron en 2 para que los trabajadores no gastaran todo su aguinaldo y en la famosa cuesta de enero tuvieran una cantidad para poder solventar sus gastos, ¿no? Entonces, por eso se parte en 2 partes el aguinaldo. Okay. Una se paga antes del 10 de diciembre, que son 20 días, y 20 días. ¿Antes del 10 o el día 10? No, antes del 10, así lo refiere el contrato colectivo. Realmente el día de pago es el día 10. A todos los trabajadores se les paga el día 10. En la Universidad Nacional Autónoma de México se pagan los días 10 y 25. Entonces, el día 10 se paga el aguinaldo, la primera parte del aguinaldo, y el día 10 de enero se paga la segunda parte del aguinaldo. Si curiosamente tocara que por el periodo vacacional se entrara a trabajar después del 10 de enero, que creo que ha pasado en una sola ocasión, les pagan todo el aguinaldo completo, porque les pagan antes, porque tiene que ser el pago antes del 10, así lo establece el contrato colectivo de trabajo en su cláusula 70. Ok, esto es por un contrato colectivo. Con un contrato colectivo. Sí. También hay, por ejemplo, contratos ley, como los trabajadores azucareros, los de la industria azucarera, que también tienen diversas modalidades para el pago del aguinaldo, ¿no? Así es. Sí, esto es para que nuestros amigos escuchen que sí es diferente luego esos logros sindicales en donde manejan fechas, manejan montos, tienen tabuladores, etcétera. Así Porque es. Si no mal recuerdo, en el apartado B debe ser a más tardar el día 15 de diciembre y el 15 de enero, ¿no? O sea, así es, también lo dividen en dos partes. Y también manejan las fechas, ¿no? de pago. Son 40 días y 20 y 20. O sea, si notamos o si ponemos un poquito de atención nada más en los números y en las fechas, la regla general se cumple, que es la que está en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. Mínimo 15 días antes del 20 de diciembre. Entonces, todas estas modalidades que nos platica Argelia, que ahorita la que tú mencionas, cumple, porque se pagan al menos 15 días antes del 20 de diciembre. En el caso de la universidad, 20. En el caso de Pemex, no sé si 57. También pero ahí es todo, un solo pago. No, también los divide. También lo dividen, fíjate. Entonces los dividen, entonces seguramente y serán respetando la ley antes del Así 20. Es, antes del 20. Seguramente serán 24 y 23 o 24, 23 y 24 días. Y tiene que ver, depende del trabajador, qué categoría o qué calidad tenga el trabajador. Por ejemplo, los trabajadores de confianza no se rigen por el contrato colectivo de trabajo, sino por el reglamento interior de trabajo. Así es. Tienen un reglamento especial, ¿no? Sí, tienen un reglamento. Sí, es que Pemex tiene reglamentitis. Sí. Es un monstruo. Sí, como quiera, muy interesante, porque entonces estamos hablando que este tipo de prestación debe estar plasmado en un contrato, ya sea individual de trabajo, en un contrato colectivo o en un contrato ley. Así es. Que son los contratos que reconoce la Ley Federal del Trabajo como tales para establecer ahí las condiciones de trabajo, ¿no? Y hay algo bien interesante, por eso te decía en este tema, conforme vamos platicando, se va creciendo esos comentarios, esas dudas, porque comentas, dices, para el apartado A debe ser 15 días antes del 20 de diciembre. O sea, antes es el 18, es el 31 de enero, es el 28 de febrero. Y voy a esto. Muchos patrones lo han pagado los días 20. O sea, ellos piensan que es el día 20 la fecha de pago. Yo les digo, no, es antes. Pero fíjense que... Lo toman como fecha límite el 20, muchos patrones. Así es. Y digo así una mala práctica. Sin embargo, bueno, pues también los trabajadores se ha hecho costumbre, y por ahí la misma ley falta de que la costumbre hace ley, ¿no? Pero no las malas costumbres. Pero no las malas costumbres. Así. Pero no las malas costumbres. No las que afecten al trabajador.
como te decía, yo creo que es una prestación muy sensible para el trabajador, porque son prestaciones que como tienen fecha límite, como que ya lo están esperando, y si tú llegas como patrón y no se los pagas antes del 20 o el 20 a más tardar, híjole, se te puede incendiar Roma, ¿no? Entonces yo sí digo al patrón, échenle un poquito de sensibilidad. Digo, yo sé que, por ejemplo, ahorita hablar de sensibilidad y economía con los patrones, pues es un poquito complejo, porque no estamos saliendo, digo, salvo nuestro presidente, que él ve todo color de rosa, la verdad es que la economía sigue muy difícil, ¿no? Entonces, hay patrones, no es lo mismo, como tú bien lo señalaste, pues no sé, cualquier cadena de supermercados, el que tú me digas, o a la tiendita de la esquina, son diferentes patrones, diferentes alcances, diferentes economías. Seguramente, a lo mejor el de la miscelánea de aquí de la esquina ni siquiera sabe que le tiene que dar un aguinaldo a su trabajador. O si lo sabe, pues a lo mejor dices, no lo puedo pagar o no lo quiero pagar, a ver si también a él se le olvida, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos. Así es. Fíjate que en alguna ocasión, nada más como una experiencia, por eso hablaba del antes, porque en alguna empresa por ahí tenían esa necesidad de los directores ganar una cantidad fija cada mes. Y no podían llegar a ese número porque pues, había prestaciones que la prima de vacacional, el mismo aguinaldo, se percibían en meses diferentes. Entonces eso no permitía que se ganara una cantidad. Por ejemplo, los directores querían ganar 100,000 pesos netos cada mes, otros querían ganar 150,000 y así otros 60,000 pesos mensuales netos. Entonces, una de las soluciones fue que el aguinaldo se mensualizara. O sea, que se les diera, dice, oye, ¿a poco se puede? Le digo, sí, porque la ley dice que antes del día 20 se podrá pagar el aguinaldo, se deberá pagar el aguinaldo. Entonces dije, bueno, pues pártelo en 12 y velo metiendo en cada mes, de tal manera que menos el impuesto nos dé neto lo que ellos están solicitando como paga, ¿no? Entonces, por eso es que comentaba esto del antes, porque sí, no sé la cultura, por qué el patrón siempre lo deja hasta el final, pudiéndolo pagar antes. Pues bueno, yo creo que va más bien encaminado o con la idea de que pues afrontar los gastos que se nos incrementan a todos en diciembre. En diciembre. Porque, bueno, de que se puede. Eso que tú acabas de decir se puede hacer. Porque además se devenga día con día. Por cada día que tú estás trabajando se está devengando un día de aguinaldo. Así es. Y de prima vacacional. Yo digo, ¿y por qué no pagarla? Y forma parte de la cuota diaria de cada trabajador, el aguinaldo finalmente. Así es. Entonces, nada más así del puro tema de hablar de antes, las fechas límites, bueno, pues es importante saber que tratándose del apartado A, si es en una sola exhibición, ¿no? Así es. Pero yo te pregunto, perdón que invierta los papeles, entonces la idea de pagarlo, en este caso en particular que tú platicas, ¿era simplemente para llegar a la cantidad que el funcionario, el directivo quería? Así es. Okay. Sí, porque ellos ya tenían compromisos mensuales, renta de casa, renta de automóvil, o sea, ya tenían sus, o pago de casa, ¿no? Entonces ya tenían sus compromisos, dicen, bueno, yo puedo prestar mis servicios en la empresa siempre y cuando a mí me garantices un salario neto mensual de tanto. Y ellos entonces en la empresa pues decían, bueno, pues esto multiplicado por 12, o sea, hacían fórmulas para llegar, pero pues a final de cuentas, haz de cuenta que el que quería ganar 100,000 pesos mensuales, le daban 85,000 en cada mes, y en el mes de diciembre, donde ya recibía su bono y donde recibía el aguinaldo, ya recibía, no sé, 200 y tantos mil, que sumado a los demás meses, te daba los 100,000 pesos netos. Pero dices, es que yo no puedo salir así, porque si me vas a pagar 89,000, no me alcanza. Yo ya, mis gastos son de 100,000 pesos mensuales. Entonces, búscame la manera de que yo pueda recibir esos 100,000 pesos netos mensuales. Y fue así como, pues se me ocurrió y dije, pues nada más mensualiza el aguinaldo y vas a llegar a ese número de los 100,000 pesos. Digo, en las empresas va a ser muy difícil que les adelanten, no que les adelanten, que les paguen el aguinaldo que ya está devengado, semanal, decenal o quincenal, ¿no? O incluso mensual, que se pudiera hacer, pero no lo hacen así las empresas. Es muy rara la ocasión que yo sí lo he visto, no solamente con el aguinaldo. Y obviamente ahí el consejo para nuestros amigos sería, si lo vas a pagar mensualizado, pues aterrízalo en el recibo, que ahí diga que esta cantidad que le estás pagando es por concepto de aguinaldo. Y yo lo he visto también que les pagan la prima vacacional también al mes, o inclusive hasta la prima de antigüedad. O sea, ahora sí que mes trabajado, mes pagado, para no generar contingencias. Pero bueno, ha sido creo que 1 o 2 patrones en ya 25 años que tengo de andar aquí en este negocio del derecho laboral, pero de que se puede hacer, no, nada te lo impide, ¿no? Así es. Sí. Y bueno, pues hablamos de que hay esa cantidad licenciada, y eso de la parte proporcional,
¿Cómo opera? Es a días trabajado o a tiempo trabajado, por ejemplo, en la universidad. En la universidad es necesario los trabajadores que tengan 6 meses a la fecha en que se pague el aguinaldo, tendrán el derecho de recibir todo el aguinaldo completo como si hubieran trabajado todo el año. Los trabajadores que tengan menos de 6 meses se les paga, los que tengan 3 meses antes de recibir el aguinaldo, 20 días. Y los que no lleguen, por ejemplo, claro, yo trabajé 9 meses en el año, pero no llego al final, por una licencia sin goce de salario, no llego a final de diciembre, me corresponde la parte proporcional de esos 40 días solo por 9 meses trabajados. Con una regla de 3, tenemos cuál es la parte proporcional que me corresponde. Pero sin embargo, si trabajé 6 meses antes de la fecha del pago del aguinaldo, sí me corresponden los 12 meses, ¿no? Es algo contradictorio, pero así está establecido en el contrato. Y así está establecido regularmente los trabajadores del apartado A, cuando demandan a las empresas, se les paga la parte proporcional de los meses que laboraron, es decir, de cada, si 360 días te da 15 días, bueno, cuántos días laboraste y cuántos días tendrás el derecho a recibir del aguinaldo. Otra cosa que es muy importante señalar, desgraciadamente tenemos una práctica en nuestras empresas de las famosas outsourcing, que no les pagan completo. Entonces, bueno, ese es un problema, porque les pagan una parte que ellos establecen como un salario nominal y otra que le pagan por fuera, pero cuando les pagan el aguinaldo solo les pagan sobre la cantidad que están notificando al IMSS, ¿no? Que es regularmente el salario mínimo. Ese es un problema también que tenemos y que esperemos que con esta reforma se regule, que lo veo muy difícil. Yo creo que esta es una simulación de una reforma jurídica que no va a ayudar mucho a los trabajadores, sino más bien es para el gobierno para poder captar más impuestos, pero no tiene nada que ver con los trabajadores. Claro. Ya se metió rápido en temas complicados. complicados. No, sí. Bueno, es que con el outsourcing hay que distinguir dos cosas. Una cuestión que tú manejas muy bien en el tema de cómo se les paga a los trabajadores y lo que tienen registrado en el IMSS y lo que les dan bajo otro esquema. Bajo otro esquema. Entonces, cuando viene el aguinaldo, nada más se lo dan con la parte de IMSS o fiscal, como lo quieras llamar, y lo que se paga por otro esquema de pago, pues no va con aguinaldo. Pero yo aquí distinguiría inclusive un problema antes a esto. Y se da espero que no se enojen los outsourcing que yo asesoro, pero que sí se da, ¿no? O sea, tú llegas a la empresa que tú quieras, grande, piensa en la empresa que quieran para no hacer comerciales, y los trabajadores que están adscritos a esa empresa grandota transnacional tienen 30 o 40 días de aguinaldo. Pero como yo estoy contratado a través del outsourcing, resulta que yo no tengo esos 30 o 40 días de aguinaldo, sino que yo me rijo por el contrato que tengo con esta empresa de outsourcing y son 15 días. Entonces ahí sí ya están trabajando en el mismo lugar y uno tiene derecho a 30 días o 40 días y que está a través de la empresa de outsourcing 15 días. Esto a pesar de que dentro de la reforma que se dio en el 2012 se establece que tendrán derecho no al aguinaldo, pero sí se metieron con el PTU. En el PTU se establece que cuando tú trabajas en un establecimiento tendrás derecho al reparto de utilidades de ese establecimiento, aunque no pertenezcas a ese establecimiento. Por el solo hecho de prestar los servicios ahí, te da derecho a un PTU. Muchos abogados lo han querido trasladar bajo esa misma naturaleza o bajo esa misma idea. Entonces aquí tenemos ya dos problemas identificados. Uno es que tu empresa de outsourcing te dé derecho a un aguinaldo de 15 días, que es el mínimo que te tiene que dar por términos del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Pero si mi empresa de outsourcing me comisiona o me contrata para prestar mis servicios en la empresa fulana de tal y resulta que los trabajadores que están en esa empresa ganan más aguinaldo, pues ya tenemos una disparidad, una desigualdad. Primer problema. Y el segundo problema, todavía un poquito más complejo, es el que establece Argelia, ¿no? Aquellos trabajadores que no están registrados en el IMSS con el salario que perciben al 100% y que al momento que se les pague el aguinaldo, pues nada más se los pagan con ese salario. Y si el otro resto de los salarios, no quiero decir que todos los outsourcing lo hagan, pero sí todos. Los hay. Sí los hay, yo los he visto, los he conocido en juicios, y esa parte que les pagan por el esquema que tú quieras, asimilados, el que tú quieras, pues evidentemente no les pagan el aguinaldo y entonces empiezan las fricciones y empiezan los problemas, ¿no?
Muy interesante esto que estás comentando, porque sí hay empresas que están haciendo, que lo siguen haciendo, e incluso ahora con nuestro nuevo régimen, ¿verdad?, de la contratación de servicios especializados. Digo, Que también es yo creo que yo creo que es una simulación jurídica al respecto, porque los servicios especializados en una empresa pues son muchos. Si la empresa tiene, por ejemplo, yo voy a hablar otra vez de la universidad, se dedica a la educación, bueno, entonces todos los servicios que no son especializados son los de educación, pero los de limpieza siempre serán especializados, ¿no? Entonces, es como complejo ahí la situación, o las empresas que se dedican al transporte. A lo mejor los choferes no serán de rama especializada, pero todos los demás trabajadores sí pueden ser contratados por outsourcing, ¿no? Entonces, así es, aquí hay algo bien interesante, Moy, porque bien lo dices, o sea, están los derechos humanos, está la misma ley que debe haber igualdad, ¿no? Igualdad entre trabajadores, hombres, mujeres, puestos, ¿no? Funciones. Y yo creo que eso es demandable, porque lo marca la misma ley del trabajo. Sí, ¿te acuerdas la vez pasada que platicamos aquí con nuestros amigos, hablamos de derechos humanos precisamente? Y eso yo lo traslado, digo, nosotros estudiamos la licenciatura hace ya un buen tiempo y los derechos humanos no estaban en boga, ya eran garantías individuales. Y lo trasladamos en los que nosotros nos enseñaron nuestros maestros como los principios generales del derecho. Y hay un principio muy importante que todo abogado que se dedique a la materia laboral conoces: a trabajo igual, salario igual. Correcto. Yo le agregaría trabajo igual, salario igual, prestaciones iguales. Porque el outsourcing ahorita le decimos de las empresas, pero ¿qué pasa con el outsourcing contratado en el gobierno federal? Que hay y mucho. Sí, claro, y mucho. Entonces, ahí de entradita tienes una disparidad en el aguinaldo. Estas empresas, hace poquito, a través de un tercero, asesoramos a un grupo de mujeres todas, trabajadoras de limpia y ¿cómo se llama?, de jardinería, se puede decir, de X estado, y resulta pues que tienen el aguinaldo pues de 15 días, y pues, en ese estado, en esa entidad federativa, pues todos los demás trabajadores me reciben sin ningún problema sus 40 días de aguinaldo, ¿no? Entonces, ahí hay una disparidad muy clarita, que es parte de lo que platicamos con estas empresas de outsourcing, ¿no? Viene la fecha límite, yo en los medios no he visto nada que se platique, pero así como se les puso una fecha límite a nuestros amigos de las empresas privadas, también se les puso un límite para que el gobierno federal y los estatales y municipales, en teoría, o los absorbes a estos trabajadores de outsourcing el año que entra, o a ver qué haces con ellos, y se van a generar muchos problemas. Es una contingencia millonaria que yo creo que quien se aventó el tema también de incluir al gobierno federal y a los demás gobiernos y entidades públicas no midió de que el número de personas contratadas a través de esquemas de outsourcing es muy elevado, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo reaccionan, ¿no? Seguramente se van a dar una prórroga, se van a autodar una prórroga para ver qué vamos a hacer con esos trabajadores, ¿no? Sí, porque entonces tenemos trabajadores de primera y de segunda en una misma empresa, cuando está prohibido por la ley, ¿no? Todos somos trabajadores iguales. Sí, la verdad entonces, está prohibido por la ley. Es complicado esa situación, sobre todo porque sí existe en muchas entidades estatales el outsourcing, aunque esté disfrazado, pero sí existe. Y ahora con las nuevas reformas yo siempre he creído que es una simulación jurídica realmente, que eso no va a desaparecer. Así es. Pues y que además no son malas, las outsourcing son buenas, porque han generado más empleos. No estoy como en contra de ellas, solo de las malas prácticas. Qué bueno que aclaraste. Sí, antes de que no, yo no estoy en contra de ellas, sino solo de las malas prácticas, ¿no? Porque hay muchas outsourcing que trabajan de manera correcta, pero hay otras que no lo hacen, ¿no? Sobre todo las famosas nomineras. Sí, bueno, es que esas ni siquiera las deberíamos llamar empresas de outsourcing. La verdad es que manejan esquemas de evasión. Nada más, ¿no? Pero bueno, tampoco no es el tema, ¿no? Ya no salimos de ese tema. Pero bueno, va vinculado con a la licenciada para que nos dé su punto de vista, que está muy interesante también. Sí, claro. Pero aquí en la cuestión del aguinaldo hay una disparidad en cuanto a estos trabajadores contratados por outsourcing, es indudable. O sea, sí, no, pero es bien importante lo que estás diciendo, esa desigualdad, ¿no? De esos trabajadores que están dentro del gobierno o en algunas otras empresas, en las cuales ya por ciertas características ya llevan, según su contrato, tienen mayores días de aguinaldo que los que están contratando a través del outsourcing, ¿no? Así es.
pero sí, por eso decía que en este tema del aguinaldo, vamos ahorita que sigamos rascándole y platicando, nos vamos a dar cuenta de que pues, hay un gran problema con este tema. Los que cambiaron de régimen, ¿no? Que estaban en outsourcing y dijeron, voy a recontratar a los trabajadores. O sea, de entrada ya tiene un problema. ¿Por qué? Porque cuando pagaban al outsourcing, esos trabajadores estaban con un salario mínimo. Y la outsourcing te cobraba una factura sobre salario mínimo del aguinaldo, ¿no? Así es. Que ahora ¿qué sucede? Dice, no, voy a recontratarlos y vamos a subirle a 2, 3, 4 o su salario real. Pero no hicieron esa proyección de lo que les iba a pegar la antigüedad y el aguinaldo. Entonces, ahora que llegue el mes de diciembre, ¿cómo le van a hacer a esas empresas que recontrataron a los trabajadores y tener que absorber esa carga de ese aguinaldo real, ¿no? Que la mayoría, la verdad es que no, o sea, en el momento quiso salir del apuro para seguir teniendo trabajo. Esa fue la realidad, porque el mismo cliente te estaba presionando. Si no te registras en el REPSE, si no haces esto, no te voy a seguir dando los contratos. Entonces, por ahí yo creo que ya viene una problemática. Yo espero que no haya muchas demandas. Las demandas han incrementado muchísimo en esta situación, ¿no? Sí, aquí sí, como que dicen, está lloviendo sobre mojado, ¿no? Entonces, la pandemia generó muchos conflictos, muchos juicios, y este cambio de REPSE, a la nueva sistema de subcontratación o de outsourcing, pues yo creo que también va a generar muchas demandas, porque pensando en los outsourcing grandes, en los que son que respetan estas reglas y que se adhieren a lo que establece la ley, seguramente los trabajadores, pues salvo algunas prestaciones que sí recibían inferiores, pues el registro ante el IMSS seguramente era con el salario real. Ellos, es muy raro, no creo que no, me puedo atreverme a asegurar que ellos no utilizaban esquemas evasivos, o que no utilizan los outsourcing que conocemos todos, grandes, transnacionales, serios, no los utilizaban, pero aquellos chiquitos que sí utilizaban 20 formas de pagar el salario, pues seguramente para el trabajador que decidió absorber a esos trabajadores, pues iba a representar un problema, porque vamos a ver si los absorbe con el salario real, si los registra con el salario real, si les reconoce la antigüedad, que era una de las condiciones. Que también es una situación, ¿no? El reconocimiento de antigüedad, porque pasan de estar en outsourcing a estar en la empresa, y entonces la antigüedad, ¿qué? Y había quienes tenían 10, 15, 20 años, ¿no? Así es. Sí, hay quienes utilizaron la sustitución, ¿no? La sustitución laboral para corregir sí. esa. Sí. De hecho, era la regla. La regla. El decreto que se establece dice, tienes hasta tal fecha de septiembre, lo prorrogaron y todo, para que hicieras esa sustitución en el que se entendiera que había un contrato de suministro de personal, outsourcing o como le quieras llamar, entre estas dos empresas, y que se llevaban a sus trabajadores, y dentro de los primeros requisitos que se establecían era reconocimiento de antigüedad. Así es. Pero te convenía más hacer un finiquito allá con salario bajo. Claro, Eso y es recontratar. eso Es una para eso nos estrategia, contrataban a sí, nosotros, ¿no? claro. O sea, ¿qué me conviene más? Bueno, depende de qué es lo que quieras hacer. Sí. Entonces, Muchos se equivocaron, ¿eh? Sí. La verdad, muchos se equivocaron haber hecho la sustitución patronal, reconociendo la antigüedad, mayores salarios, etcétera. Hoy en día van a ir padeciendo. Y sí, la verdad es que va a haber mucho trabajo, pues digo, aparte de que las reformas fiscales están enfocadas, enfiladas hacia también mucha defensa fiscal. También en la parte laboral, yo creo que hoy en día antes el abogado como que ya no tenía trabajo. Así como los contadores ya no teníamos trabajo, digo, y en general, como algo general, ¿no? Los contadores ya no teníamos trabajo, y vino esto del CFDI, de la contabilidad electrónica, y bueno, pues empieza a haber una especialidad, donde no cualquiera, porque antes cualquier persona podía llevar contabilidad, declaraciones, etcétera, muy sencillo, porque lo ven así como una técnica. Pero hoy en día, que es razón de negocios, materialidad y todo eso, bueno, pues el contador se ha ido capacitando. Aquí en CADEFI, la verdad, hemos tenido más de 300 cursos por año. Se han especializado. Y pues imagínate que los contadores tienen que estar especializados en esa materia fiscal. Y ahora la penal, y luego la laboral. No va a alcanzar ni el tiempo ni el cerebro para poder subsanar todo eso. Estamos hablando ahorita del aguinaldo, y nada más como un paréntesis, ¿dónde quedó el teletrabajo? ¿Dónde quedó el outsourcing? Que vamos a hacer otro tema de eso. Sí, ¿Dónde quedó el teletrabajo y dónde quedó la NOM 035? ¿No? Pero nada más hago ese paréntesis, ¿por qué?
¿Por qué es letra Creo morada? que la NOM 035 está durmiendo, porque ni siquiera tienen la Secretaría del Trabajo todavía no tienen la infraestructura para poder llevar a cabo esas inspecciones, ¿no? Entonces, Pues no creo la que tienen está- para nada. Mira. Pero Es que sí creo en esto de que van a venir, mira, de esto van a venir muchas demandas. Sí, Sí, claro. Incluso de los aguinaldos van a venir muchas demandas, desafortunadamente, pero es derivado de lo mismo, de reformas que ha habido y que pues le vienen a pegar fuerte a los patrones, ¿no? Entonces, pues ya hablamos de lo que es el plazo para pagar el aguinaldo, ya hablamos de esos días. ¿Cuál sería la base, licenciada, para pagar ese aguinaldo? ¿15 días de qué? 15 Del días, tabular, bueno, de- es que ahí y eso va a depender, debe ser del salario tabular, porque el salario integrado también forma, el aguinaldo también forma parte del salario integrado, ¿no? Entonces, la mayoría las pagan del salario tabular, Sí. que esa es la forma correcta de ¿Qué es pagar. el salario tabular para nuestros amigos que pues no manejan Que no a veces? manejan el salario tabular. Bueno, el salario tabular es el que se fija por la prestación de tu servicio y que solo va incluyendo el salario diario que percibe un trabajador por el desempeño de su servicio, que no tiene ninguna prestación Eso es cuando hay adicional. contrato colectivo. Cuando hay contrato colectivo, O contrato ley. cuando hay contrato, no es que esa es otra Es otra situación, ¿no? Cuando hay contrato ley, cuando hay un contrato individual de trabajo que lo establece, es la prestación del servicio, no sé, a mí me pagan 1,000 pesos mensuales, esos 1,000 pesos mensuales me los dividen en 30 días, que serían 33 pesos más o menos. Sí, 10 diarios, pesos entre 30 a 333.33, ¿no? Que ese es el salario diario tabular del trabajador, que se encuentra dentro de un tabulador cuando hay tabuladores en contratos colectivos de trabajo, pero no en contratos individuales de trabajo. Por ejemplo, la persona que contrata a un ayudante en general y que tiene una pequeña empresa, pues no tiene tabulador, pero tiene un salario que le va a pagar y ese es el salario tabular, el que percibe el trabajador por el desempeño de su trabajo. El integrado es el que recibe con todas las prestaciones que le adicionan como aguinaldo, prima vacacional, vales de despensa, ayuda de transporte, ayuda de, no sé, Vales. útiles, vales de gasolina. Ese es el salario integrado, el que integra todas las prestaciones que el trabajador percibe por el desempeño de sus labores. Ok. Entonces, ese salario tabular se fija se acuerda entre patrón y sindicato. Patrón y sindicato, así es. Ok. Sí, porque las empresas privadas, vamos a llamarle así, pues el tabular es el que establece la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Sí, claro. Digo, ese como es una el- referencia, porque la verdad muy pocos no, lo respetan. no todos respetan ese Más salario, bien el nos vamos salario a cómo está en el mínimo. mercado los salarios, ¿no? Así es, el salario profesional, el salario técnico, el salario mínimo, que ese es el tabular, finalmente, ¿no? El que le pagan Ok. a un trabajador por el desempeño de su trabajo, sin las prestaciones adicionales que vienen de la Ley Federal del Trabajo. Entonces la base sería la cuota diaria. Así es, la cuota diaria. diaria, y de ahí serían los 15 días, los 20 días que se dan en dos partes, ¿no? Así es. Bueno, 40 días que se dan en dos 40, partes. 40 días. Pero entonces sería la cuota diaria. Así es. Sí, lo comentaba por esto porque hay trabajadores que sí tienen un Bueno, salario fijo, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, en términos del propio contrato, el salario tabular está integrado por dos conceptos. El salario diario que percibe el trabajador por el desempeño de su trabajo, el salario más la antigüedad. La Más compensación. ¿Y el la aguinaldo y el- compensación de antigüedad administrativa que le llaman. Y el aguinaldo se paga con ese salario tabular, ¿no? La suma de un salario más conforma un salario integrado, vamos a llamarle no así. es un salario integrado porque no cubre No todas cubre. las demás prestaciones, pero sí está establecido en la cláusula 62 del contrato y cláusula 71, si no me equivoco, está establecido cómo se va a integrar el salario tabular. Ok, algo similar en el caso de las empresas privadas, aquellos trabajadores que tienen un salario base más comisiones. Ahí entramos ya a otro otro dinámica. tema. Porque Sí. a ellos se les paga el aguinaldo, o sea, la misma ley federal del trabajo, pues ahí nos regula esa parte de pagarle. Trabajador recibe un salario base más comisiones. Salario base, te voy a dar, no sé, 10,000 pesos como salario base. Y aparte las comisiones que vayas generando, devengando y cobrando cada mes, ¿no? Entonces, haz de cuenta que de los 10,000 pesos de su salario base mensuales, aparte tiene 25,000 de comisiones o 30,000 mensuales.
ahí ¿qué haríamos? A ver, yo lo voy a aterrizar primero en la ley. Así ¿Sale? es. El salario está definido en el artículo 82, si no me Correcto. falla la memoria. Y ahí te establece que podríamos decir que es el salario acordado entre patrón y trabajador por su cuota diaria, por la prestación única de su servicio. Lo que Correcto. tú vas a recibir semana tras semana, quincena tras quincena. Después, en el artículo 84, se establece lo que es el salario diario integrado. Y básicamente se define para los temas de indemnización, los temas indemnizatorios. Y ahí se le suma lo que establece el artículo 82, más todas las prestaciones, compensaciones, bonos y demás que reciba el trabajador por la prestación de su servicio. Correcto. ¿Sale? Y yo le sumaría el artículo 89 para abarcar a estas personas que reciben un salario, vamos a llamar, variable. Porque las comisiones dependen de las ventas, de las, pues básicamente de ventas, de lo que establezca el trabajador. Y entonces el artículo 89 establece que si el salario es variable, deberá de hacerse el promedio del último mes o del último año de acuerdo a lo que vayas a pagar. En una interpretación que yo he tenido en los diversos despachos en los que he trabajado y ahora lo aplico en donde estoy yo, que es el despacho donde estamos, establecer que cuando se hace un promedio, sacamos un salario diario promedio del último mes para cuestiones indemnizatorias y del último año para el pago de prestaciones anualizadas, que sería el aguinaldo y la prima vacacional. Entonces, considerando esos trabajadores que ganan por comisión, pues tendríamos que sumar lo que recibió en el último año para pagarle su aguinaldo. Es decir, sumar su salario base, que puede ser desde un salario mínimo, que es lo mínimo que podemos pagar, hasta un salario base. Yo he visto salarios bases de comisionistas muy elevados, más todo lo que recibió de comisiones, lo dividimos entre 365 y luego lo multiplicamos por el número de días de aguinaldo que le vamos a pagar. Entonces, son 15, pues son 15, son 20, 30, pues bueno, ahí sale. Pero sí hay que distinguir cómo se debe de pagar ese aguinaldo. Yo les diría o me atrevería a hacer mi siguiente afirmación personal. Es la cuota diaria más los variables, si es que eres un trabajador que percibe variables, que es la comisión y todo lo demás. Pero no podemos, hay una regla que no podemos meterlo definido en la definición. Entonces, si el salario diario integrado se integra aparte de la cuota diaria, las comisiones, el aguinaldo, las primas vacacionales, los bonos, todo lo demás, como ya incluiste el aguinaldo, no podemos pagar el aguinaldo a salario diario integrado. Sería contradicción o estaríamos condenando al patrón a pagar doble. Entonces, así lo que es un doble pago, creo yo, muy claro y muy evidente. Sin embargo, pues bueno, hay demandas que así se establecen. Así se solicitan. Así las hacen. Sí, ¿no? claro, porque es un doble juego, porque finalmente quien tiene la carga probatoria todavía en nuestro país es el patrón. Es que me gustan estos temas porque, digo, si hay un caso en donde se paga el aguinaldo doble sobre la misma base, ahorita se los platico, pero sí tienes razón, o sea, efectivamente, entonces, para efecto de los comisionistas, se suma el salario base más las comisiones de todo el año. Así es. El salario base me imagino que es de todo el año. Bueno, O sea, salario base de todo el año más comisiones de todo el año dividido entre 365 te da el promedio diario. sí, esa es una fórmula. Y eso multiplicado por por el número de días de aguinaldo que vas a pagar. Así es. Sí, porque a mí me ha tocado ver en libros, revistas y todo, que el salario base, ejemplo, los 10,000 los dividen entre 30 y te da 333.33. Y luego las comisiones vamos a pensar que son 420,000 en el año. Lo dividen entre 365 y te da la cuota, el promedio diario. El promedio diario sumado a los 333 te da un salario promedio, vamos, ¿no? Y eso ya lo multiplican por los 15 días. 15 días, sí, para efectos del aguinaldo. Sí, hay como varias fórmulas para poder sacar el pago, pero sí, como decía Moy, es muy fácil que los actores, los abogados y actores demanden a salario integrado todo, no solamente las cuestiones indemnizatorias, sino el aguinaldo, la prima vacacional, las vacaciones y todo lo demandemos así, porque finalmente quien tiene la carga probatoria es el patrón, ¿no? Entonces él tendrá que acreditar qué es lo que paga y cómo lo paga. Él tendrá que defenderse. Sí, hay dos cuestiones muy importantes en esto de la carga de la prueba, ¿no? Si no mal recuerdo, que es el artículo 700, ¿qué? 94, 96 y 804, ¿no? Que habla, 804, el 804 y 700 y tantos, ¿no? Que habla de esa carga de la prueba, en donde el trabajador se puede eximir de esa carga de la prueba
pues cargándosela al patrón cuando se trate del aguinaldo. Porque eso sí, si nosotros buscamos en la Ley Federal del Trabajo la palabra aguinaldo, nos va a marcar 7 artículos que hablan de este tema del aguinaldo, ¿no? Uno se repite ahí por el tema de la palabra como tal, pero ese artículo, no me acuerdo si es el 784 o algo así, que habla de la carga de la prueba para el patrón, ¿no? Así es. Y ahí es, ¿en qué consiste esa carga de la prueba? Lo que pasa es que el patrón tiene la obligación de llevar todas las cuestiones administrativas y fiscales en orden. Es la obligación del patrón. Incluso la relación laboral no es necesaria que exista un contrato. Sería obligación del patrón si no existe. Muchos trabajadores a veces están muy preocupados. Es que no me andaba a firmar el contrato. Yo siempre les digo, no te preocupes, ya te lo darán a firmar porque es carga probatoria del patrón, ¿no? Okay. Regularmente el patrón es el que tiene que demostrar ante la autoridad laboral cuáles son las condiciones de trabajo con las que contrató al trabajador. El trabajador solo puede decir, a mí me pagan 60 días de aguinaldo, me pagan una prima vacacional no del 25, sino del 35%. Yo trabajaba de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche, trabajaba 12 horas y me deben tiempo extra. Aquí quien deberá acreditar que no es cierto, que el trabajador trabajaba 8 horas, que se le daba su hora de comida, que se le pagaba este salario, que se le daban estos días de aguinaldo, este porcentaje de prima vacacional, será el patrón, ¿no? Entonces, en eso consiste la carga probatoria. El patrón tiene que acreditar. ¿Por qué? Porque el trabajador es la parte débil del procedimiento, que es una reforma. La Ley Federal del Trabajo, recordemos que es una ley social y que protege, valga la redundancia, al más desprotegido, que en este caso es el trabajador. El patrón es el dueño del dinero, es el dueño del poder adquisitivo, entonces él tiene la mayor carga probatoria en materia laboral hasta ahorita, porque ya en los nuevos juicios creo que ya no es tanto, ya hay una distribución, pero bueno. Una nueva distribución. Sí, o sea, los artículos que señalan, ¿no? Dice que en caso de controversia de las siguientes cosas, el patrón debe acreditarlo, ¿no? Entonces hablan de fecha de ingreso, salario, de horario. Sí, es el 784. 784. Y el 804 te habla de qué documentos son los que debes de conservar y exhibir en juicio, como obligación patronal. Así es. Entonces, y tiene cierta lógica, ¿no? Tenemos de acordarnos que la Ley Federal del Trabajo y los derechos laborales en México surgen como un producto de la revolución, en donde la disparidad entre patrón y trabajador era tremenda. Hoy día pues ya esa diferencia no es la misma. Sin embargo, pues es más fácil que un contrato lo tenga el patrón, que un recibo lo tenga el patrón, que un control de asistencia lo tenga el patrón y no que el trabajador lo exhiba, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere la carga procesal, la carga probatoria. Es precisamente ese artículo 784 en donde efectivamente establece claramente que la carga de prueba será para el patrón toda vez de que él es el que tiene que manejar ciertas obligaciones fiscales. Así es. Fiscales que lo establezcan las leyes. Y las otras leyes, ejemplo, la ley del impuesto a la renta, ahí establece claramente que los patrones están en el artículo 99, en su fracción tercera, ley del impuesto a la renta, artículo 99, fracción tercera, establece que el patrón deberá emitir un comprobante fiscal digital. Así es. Y en ese comprobante fiscal digital, que es el famoso recibo de nóminas, ¿sí? Comprobante fiscal de nóminas, ahí vienen todos los datos fiscales y laborales, cuándo ingresó el trabajador, cuál es su cuota diaria, etcétera. Entonces, pues vamos, sí es importante que esos patrones sepan que de una u otra manera la carga de la prueba siempre va a ser para ellos y ellos deben estar preparados con esa documentación. Así es. Eso nada más es el recibo de lo que hablamos como una obligación fiscal. Y como bien dices, Moy, el 804 sí establece que en cualquier juicio el patrón deberá conservar y exhibir esos documentos. Y uno de ellos son los recibos de pago. Es correcto. Los recibos de pago donde vengan las vacaciones, las horas extras, el aguinaldo, los salarios, todo eso. Y también regula que ese documento que deben conservar y exhibir en un juicio, lo deben conservar por el último año, a la fecha que dure la relación laboral, el último año, y un año después de que se haya extinguido la relación laboral. O sea, en ese mismo artículo 804 establece esa obligación, ¿no? de conservar los documentos. Tiene que ver con la prescripción también, la prescripción, ¿no? Pero prevista. Sí, está tal cual lo acabas de señalar. Ahora, yo les pregunto,
¿qué porcentaje les gusta que en México de patrones lleven y conserven realmente esos Híjole, yo documentos, creo contratos, que- recibos, controles de asistencia y ya no te digo comisiones mixtas y todo lo demás? Bueno, pues con tantas, Yo creo con que, tantas inundaciones, con tantos temblores. que el digo, sería 50 pretexto estamos del- hablando de mucho, ¿no? Te viste muy... Sí, muy benévola. Sí. Yo creo que solamente el 20% de los patrones los en patrones. México pueden y tienen con qué cumplir esas obligaciones. La Así mayoría es. no lo La hace, mayoría no lo tiene. Así es. Que hoy en día el CFDI de nóminas, pues ahí lo tiene el SAT, guardadito. Para Ah, sí, cuando ahí. tú lo quieras buscar de 1 año, 2 años atrás, 3 años, ahí está guardadito, ¿no? Sí. Entonces, y de ahí puedes extraer la mayor de la información, siempre y cuando se haga comprobante fiscal digital de nóminas. ¿Y si no tienes? Y si no, pues quiere decir que estás en la informalidad, porque no Así puedes estar es. pagando salarios y pues no hacer el timbrado de el cumplimiento de esa obligación de la retención del impuesto, el entero. Si es que no tienes, es porque no estás haciendo las retenciones seguramente. Es correcto. Bien. Sí, no estás registrado, ni estás, Así es. si no estás en el SAT, pues seguramente tampoco estás en el IMSS. Ok, Entonces, todavía ahora- tenemos mucho que hablar de este No, tema yo- del aguinaldo, del aguinaldo. Así que muy es, Así es. es un No, tema. vamos a- tenemos unas preguntas antes ahí. Por favor, si la licenciada si nos puede ayudar. Fanny Cruz, una duda, ¿cómo sé por cuál cálculo debo optar? Supongo que se refiere a la opción que dio el contador Ávila en relación a cobrarlo anualizado o O mensual cobrar- o cada ¿cuál mes, es- ¿no? qué es Supongo. Así es. Pues no es que sea una opción, más bien es que el patrón. Que te pongas de acuerdo con el Te patrón, pongas de ¿no? acuerdo con el patrón, ¿no? Así Sí, es. sí, porque es eso. Y digo, no creo que ahí haya otra opción para pagar el aguinaldo, ¿no? Esta pregunta que hace Fanny Cruz es muy interesante. Si tuve 2 patrones y uno exentó mi aguinaldo y prima vacacional, en el finiquito, ¿qué sucede con el actual patrón? ¿Cómo debe manejarlo si no Si está enterado? Ok. Yo no lo entiendo, pero Bueno, a ver, yo- ustedes, desde el punto de vista de... Es fiscal. Supongo es que ahí, fiscal, ¿no? Sí, porque está hablando de la exención. Ajá, de la extensión de... Bueno, ahí, Fanny, lo que tienes que hacer es prácticamente lo mismo que hizo el primer patrón. O sea, la exención la tienes en términos del artículo 93, ¿sí? En el artículo 93, fracción 11, ahí viene lo que es la exención de hasta 30 veces el valor de la UMA, ¿sí? Ahora bien, ahí me está diciendo que hubo una primera relación que fue terminada, fue rescindida, Sí, ¿no? pareciera. Y que en ese finiquito, pues procede al momento de hacerle el cálculo de su impuesto sobre la renta, en ese finiquito hay que aplicar la exención conforme a la ley en cada uno de los conceptos. Prima de Aguinaldo y antigüedad, prima prima vacacional y aguinaldo. Entonces, con ese patrón se hizo el cálculo. Se hizo una retención, se aplicó la exención y ya se le pagó al trabajador. Si de ahí, posteriormente, un mes después, 2 meses después, consiguió nuevamente el trabajo y sigue laborando, y vamos a pensar que el primer finiquito fue en el mes de febrero. Bueno, pues se le hizo el pago de su finiquito con estas características que ya platicamos, y luego por ahí del mes de mayo reingresa a otra empresa y empieza a laborar. Llega diciembre, obvio que ese segundo patrón le va a tener que pagar un aguinaldo, ¿sí? Así es. Y en ese aguinaldo, pues hay que calcularle, en términos de la ley o del reglamento del impuesto sobre la renta, hay que calcularle el impuesto correspondiente, previamente considerando la exención, porque la exención es un derecho que tiene de manera, pues, en términos de la ley, ¿sí? ¿Qué va a suceder con ese trabajador? O sea, le aplicamos la exención, porque así lo marca la ley. No podemos hacer la excepción de decir, como ya se lo aplicaste con el primer patrón, ahorita yo ya no te lo puedo aplicar. No es optativo. La ley te dice que al ingreso del aguinaldo deberás aplicarle esa parte de la exención. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aplicar la exención nuevamente. ¿Qué estaría sucediendo? Se estaría duplicando. Al final de cuentas, al sumar bueno, ahí va a haber algo muy interesante. Si el trabajador no rebasa los 400,000 pesos de los ingresos entre los 2 patrones, vamos a pensar que ganaba 10,000 pesos con el primer patrón y con el segundo gana 15,000 pesos, no va a rebasar los 400,000. No estaría obligado a presentar declaración anual. Y ese impuesto queda como definitivo, el del primer patrón, siempre y cuando esté bien calculado, como el del segundo patrón.
no pasaría nada. Pero si esta persona desea presentar declaración anual, ahí es donde sí le va a afectar un poquito, porque esa doble exención de 30 veces el salario mínimo, el valor de la UMA, perdón, y luego con el otro patrón otra vez lo aplico, pues le va a brincar ahí una retención o una cantidad, probablemente una cantidad a pagar. Derivada. Digo, es una cuestión así como que contable y fiscal, pero que a final de cuentas todo va a depender del monto de su salario, ¿no? de este trabajador. Ok, va a brincar solamente si hace una declaración anual. Si hace su declaración, anual. digo, y ahí pues a veces sí les conviene que desde mi punto de vista, con todo y esto, ahí dependerá un poquito del monto del salario. Pero la misma ley te obliga a presentar la declaración, dice claramente, artículo 98 a todos nuestros amigos que nos están viendo, el artículo 98 de la ley del impuesto a la renta establece claramente que aquellos trabajadores que hayan dejado de prestar sus servicios antes del 31 de diciembre con cualquier patrón deberán presentar una declaración anual. ¿Sí? O sea, de entrada, en este caso deberían presentar una declaración anual. ¿Por qué? Porque ya hubo una rescisión y después hubo una continuación. Me refiero a la primera. La ley dice claramente que quien termine una relación laboral antes del 31 de diciembre, que hay muchos, deberán presentar una declaración anual. Pero nos preguntaríamos, entonces, ¿por qué muchos trabajadores no presentan esa declaración? Porque hay un reglamento que establece, del impuesto a la renta, que establece que si esos trabajadores, sus ingresos no fueron superiores a 400,000 y no manejaron más que un solo patrón, podrán no presentar la declaración anual. Entonces ahí es donde se salvan muchos, es más, sin saberlo, muchos La mayoría de los trabajadores. ni lo sabían. Y dijeron, oye, yo no presenté mi declaración anual. Yo creo que esa es la regla. Sí, esa es la regla general. Sí, no saben. Y dicen, estaremos de No, acuerdo no que saben. la mayoría de los trabajadores andan por debajo de los 400,000 pesos anuales. Y máximo que se quedaron sin trabajo 2 o 3 o 4 meses, ¿no? Entonces, en ese sentido digo, bueno, ahí dice, ¿qué sucede con el actual patrón? Pues calcúlale el aguinaldo, aplícale la exención y simplemente si no rebasan los 400,000, pues déjalo así. Ahora, si ahí está manejando un crédito de Infonavit y hay pago de intereses hipotecarios y todo eso, pues vale la pena hacer un cálculo, ¿no? Para ver si vale la pena presentar esa declaración y solicitar, pese a que con esta exención doble, solicitar la devolución. Seguramente que les puede llegar a dar devolución de alguna cantidad. de Y ISR. hay contadores que se dedican como a ese tema y sí les recuperan algunas cantidades a los Así trabajadores. es, incluso hoy en día en la plataforma del SAT, esos ingresos, como ya fueron timbrados por el primer patrón y fueron timbrados por el segundo patrón, esos ingresos se suben a la plataforma y el SAT ya te da una predeclaración. Okay. Entonces ellos se pueden meter y ahí optar optar por presentarla o no presentarla. Va a depender ahí si tienen deducciones personales adicionales para que les convenga o no les convenga. Pero si no les conviene, pues que no la presenten, no va a pasar nada. Oye, entonces no estoy obligado a presentarla, no, en términos de este reglamento del impuesto a la renta, en donde me dice que podrá no presentarla. Entonces te vas si la autoridad te la está requiriendo, le dices, oye, yo estoy optando en términos del reglamento y simplemente no la quiero presentar, ¿no? Okay. Bien, tenemos a René. Saludos, René. Bueno, pues ahí nos cita a los tres, licenciado Telesforo Ávila, maestra Argelia García y licenciado José Moisés. Buenas tardes. Los trabajadores que en el 2021 estuvieron en un outsourcing y que después fueron contratados por la empresa contratante deberán presentar declaración anual aun y cuando la suma de sus ingresos por los dos patrones no rebasen los 400. Pues es lo que estamos platicando. Sí, es lo que estamos platicando. No, me adelanté. Si no rebasan los Pero 400,000 a ver, pesos. yo tengo la duda, a ver, perdón que sea el abogado del diablo, pero ¿se entenderá que son dos patrones a pesar de que haya existido una substitución patronal? Bueno, fueron dos relaciones laborales. No es lo Con mismo, diferentes empresas. Así es, en diferentes tiempos se entiende, ¿no? Porque ahí dice ahí claramente que estuvieron en outsourcing y que después fueron contratados. O sea, quiere decir que terminó una relación laboral e iniciaron otra en la empresa Aunque haya contratante. habido sustitución patronal, ¿no? Así es, aunque haya habido, son patrones diferentes. Y por lo tanto, lo que comentaba, se tendría que haber presentado se puede presentar la declaración. Pero no es obligatorio. No es obligatorio. Ahí es ¿Cuándo? cuestión de números. Yo les he dicho, hagan los números en el mes de abril, en los primeros. Es más, desde enero ya se pueden hacer los números, porque ya tienes un cierre, ya sabes cuánto ganaste con el primer patrón del outsourcing, que seguramente era un salario así,
Y luego ya te pasas a la segunda empresa y es un salario así. Cuando tú promedias, seguramente va a haber un impuesto sobre la renta a favor. Si es que te retuvieron en ambos patrones. Y eso que se lo lleven como una idea. Si de enero a agosto fue un salario mínimo, por ser muy drástico, un salario mínimo con el outsourcing, y luego de septiembre a diciembre ya te contrataron con el salario real, 15,000, 20,000, y terminaste el año así, claro, el aguinaldo lo vas a pagar con el salario actual en el momento, ¿no? Pero sí, al presentar esa declaración, seguramente va a haber, ya al promediar este ingreso, va a haber un saldo a favor por ahí en esa declaración. Además de que se generarían muchas presunciones, no a favor del patrón, evidentemente. Así porque es. evidencia esos vicios que hemos venido platicando del outsourcing. O sea, vienes ganando 5,000 pesos y de repente se da la sustitución patronal y ganas 15. A mí como autoridad me indica que hubo una omisión de inscripción y de pago de cuotas reales, ¿no? Sí, pero definitivamente. Eso va a ser ahí una cuestión ya que lo veremos el próximo año de que si la autoridad va a hacer actos de fiscalización, nada más así como bien lo dices, así de sencillo. Empieza a revisar los FDIs de todo el año. Pues, oye, ¿por qué venía con un salario mínimo? De momento se dispara 15,000 a 20,000 pesos. Es correcto. O sea, es un foco rojo, que ya lo habíamos comentado en algunos. Bien, vamos a platicar otra pregunta. Ahí. Dice, licenciados, con la sustitución patronal, ¿los dos patrones deben pagar aguinaldo? No, nada más se supone que el primero ya lo pagó, ¿no? Bueno, si hubo terminación de relación de trabajo, pero si nada más hubo una sustitución y se conservó la antigüedad y no se pagó nada, el patrón que esté en diciembre es el que lo tiene que pagar, y como reconoció la antigüedad del anterior patrón, pues tendrá que pagarlo completo él. Yo supongo que en el cambio, la sustitución patronal, se acordó pues financieramente o contablemente esto con tu empresa de outsourcing. Pero en términos así lisos, yes, será el patrón que esté en diciembre el que pague el aguinaldo completo. Si hubo sustitución patronal. Si acabó la relación de trabajo y se le pagó un finiquito, estaba incluido el aguinaldo hasta agosto. Y ya el nuevo patrón que jaló al trabajador, pues pagará la parte proporcional de agosto para acá. Es correcto. Sí, son dos situaciones distintas. Totalmente distintas. Perfecto. Entonces, licenciada, si nos apoya con Carlos o... Carlos Jiménez, mis estimados, ¿cómo se calcula el ISR si se da un adelanto de aguinaldo y se paga el resto antes del día 20? Supongo que el día 20 de diciembre. Dios los bendiga. Gracias por la bendición, y contador le toca. Aquí el contador, la pregunta es para el contador. Sí, bueno, pues vamos, lo que no está prohibido está permitido. Están hablando de un aguinaldo que se está anticipando. Entonces, si ese aguinaldo se va a dar en dos partes, bueno, a la primera parte le aplicas la exención, ¿no? Le aplicas la exención que ya platicamos, artículo 93, fracción onceava, 30 veces el valor de la UMA. Vamos a pensar que ahí el aguinaldo es superior a ese monto de la exención. Bueno, pues va a haber una retención. Cuando ya llega el día 20 de diciembre y pagan esa segunda parte, pues ya no vas a aplicar la exención. En automático tendrías que retener sobre el monto total de ese pago, de esa segunda parte del aguinaldo. Digo, me ha tocado ver en algunas empresas que la exención la parten en dos. O sea, dice 15 veces el valor de la UMA para el anticipo. Y 15 veces el valor de la UMA para el otro 50%. Sí, okay. Sí, porque pues, a final de cuentas no te estás excediendo en el año de 30 veces el valor de la UMA. Okay, perfecto. ¿No? Entonces ahí es cómo se calcula. Digo, aparte de que lo estás partiendo en dos, aplicas la exención en dos partes o en una sola. Como bien dije al principio, tenemos las dos opciones. Y bueno, pues todavía viene lo que es la mecánica de cálculo, que puede ser conforme a la ley o puede ser conforme al reglamento, ¿sí? Okay. Aquí aprovecho, cuando se paga el aguinaldo, se paga el SAT, licenciado o licenciada, maneja claves. El salario trae una clave, el aguinaldo trae otra clave, entonces el salario trae la clave 001, o sea, es una clave fiscal, con la cual todos los recibos de nómina podrán tener una clave de tu sistema de nóminas, la 098, la 244, etcétera. Pero la clave internamente del SAT
dentro del XML, dentro del comprobante fiscal digital, lleva una clave del salario que es la 001. Es un catálogo de claves que nos dio a conocer el SAT. Y la clave 002 es la del aguinaldo o gratificación anual, así lo maneja el SAT. Entonces, cuando tenemos que pagar el aguinaldo, se tiene que hacer un recibo especial, así lo marca la autoridad. Es un tema que nosotros lo tratamos siempre de promover a principios de año, de cómo hacer una nómina correcta, ¿no? Entonces, el aguinaldo, sí, por disposiciones del complemento de nóminas que le llamamos de esa guía de llenado de los recibos de nómina, guía de llenado, fiscal, te dice claramente que cuando se trate del reparto de utilidades, un finiquito, una liquidación o el mismo aguinaldo, debes hacer una nómina especial. Debes hacer un recibo especial diferente al que vienes haciendo de una nómina ordinaria. Entonces, casi todos los contadores hacemos en el mes de diciembre 3 nóminas cuando se paga de manera quincenal. La del día 15, la del día 20, que muchos le ponen el día 20, yo le pongo el día 19, y la del día 31. Se hacen 3 nóminas. Ordinaria, la primera, del 1 al 15, la anualizada, que es especial, la del aguinaldo, y la última del 31, que es ordinaria. Y esta, en lo particular, se le pone la clave 002. Y normalmente tratamos de recomendarles a todas las empresas que en ese recibo de nómina extraordinaria no hagan descuentos, porque muchas veces los descuentos los quieren llevárselos contra el aguinaldo. Sí, no, y eso, la verdad, no es indebido. Artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. Si el trabajador lo acepta, pues está Pues bien, pero si el no aguinaldo... nos demanda. Si no, sí, así es, si no lo demanda. Pero si ya hay una deuda con la empresa y el trabajador dice, pues quíteme la del aguinaldo, porque la verdad no tengo la manera de pagarle, ¿no? Llámale un préstamo, ¿no? Te quitan de tu primera quincena y bueno, el de las deducciones que sí proceden, estamos hablando del aguinaldo. Es correcto. La pensión alimenticia, licenciado. No sé. Ese es otro Sí, tema. siempre y cuando lo diga la resolución del juez. Así es. Sí, regularmente la resolución de los jueces son el porcentaje que establece para los menores o para el cónyuge, es un porcentaje. Y el porcentaje habla de los ingresos ordinarios y extraordinarios. Entonces sí tendría que ser el aguinaldo, sí tendría que formar parte de ese descuento forzosamente, porque es un ingreso extraordinario. Que por ahí hay varias empresas en donde que no lo hacen, sí. Y también lo del fondo de ahorro es otro tema, que también ya hay jurisprudencia, que el fondo de ahorro dice, no, espérame, el fondo de ahorro yo lo ahorro, ¿por qué me lo vas a quitar si ya me quitaste de mis percepciones? Pero como el patrón también aporta una cantidad económica, también esa es una percepción extraordinaria, por lo tanto también debería de ir. Ya hay jueces que están aplicando el 5%, el 7%, el 8% sobre ese fondo de ahorro. Sobre el fondo de ahorro. Sí, sobre esas prestaciones extraordinarias. Extraordinaria, porque es una prestación extraordinaria que finalmente sí es cierto que el trabajador ahorra y que ya le descontaron la pensión, pero también es cierto que el patrón aporta una cantidad. Entonces, sobre la cantidad que aporta el patrón, hay descuento. Y se generan intereses. Y sí, así es. Se generan intereses. Yo nunca lo había visto ni lo había escuchado, pero me llama la atención y me surgen 2 preguntas rápidas. Primera, si hay aportación del trabajador y también del patrón. Así es. También hay intereses, pero la otra, ¿quién administra ese fondo de ahorro? Casi siempre es un El tercero. Es un tercero. A Es veces, un tercero. por ejemplo, en las dependencias gubernamentales Es se un van fideicomiso. con un fideicomiso, con MailLife, con X o con Y, Z, empresas que son las que administran, reciben los fondos, los administran, se genera un interés y se los dan al trabajador, ¿no? Ahí el juez supongo que tendrá que meter y ahí el- tendría que ver mucho con la pericia del abogado, el solicitarlo, porque hay quienes no lo solicitan y entonces automáticamente el juez dice el fondo de ahorro no forma parte porque es un ahorro del trabajador. Sin embargo, ya hay criterios de los jueces que dicen, si es cierto, me tocó ver un juicio, si es cierto, sí forma parte, pero ¿qué crees? También el patrón aporta, por lo tanto, sí forma parte de un ingreso extraordinario. Descuéntale y mándale oficio a quien administre esos fondos para que me envíe las percepciones correspondientes. No tiene que ver mucho con la pericia del abogado.
Así que es. lleve el juicio. Bendito Dios. Así es, no. Sí, no, y ya por ahí hay una jurisprudencia, una tesis donde dice que el descuento de la pensión va sobre el salario neto, o sea, Así. después de impuestos, porque también pues le afecta mucho al trabajador, que sobre el total de las remuneraciones quita el ISR, quita el IMSS, y sobre ese mismo total quítale la pensión, pues les afecta bastante. Sí, no, ya es sobre el neto sin impuestos. Todo lo que son descuentos de ley no forman parte. Entonces, sobre el neto ya les hacen. Quitan la pensión alimenticia. Les quitan, siempre y cuando no tengan préstamos, otras pensiones alimenticias o pago de hipotecas, ¿no? Así es. ¿Esas se cuentan o no se cuentan? No se cuentan. Ah. La hipoteca la paga el trabajador y la pensión alimenticia va sobre el salario neto que no lleva el descuento de la hipoteca. Pero imagínate un préstamo personal. Tampoco. O sea, si me lleno de préstamos personales y gano 10,000 pesos y como tengo préstamo, Esos no entran. me pagan 500 pesos el patrón, ¿a poco va sobre los 500 pesos? No, va primero, acuérdate que los alimentos van primero. Ok. Entonces, Entonces va primero antes que los pesos préstamos. Que préstamo va primero la pensión. Se retiene la pensión y lo que te alcance te lo descuentan. Si no, he visto trabajadores que les digo, $1, literal así, $1 trabajadores de la universidad y les digo, la próxima te van a decir favor de pasar a pagar su impresión de recibo. Sí, sale más caro imprimir el recibo que pagarle a un trabajador a $1, ¿no? Sí, es increíble, ¿no? Pero sí, y hay muchos trabajadores que desgraciadamente o afortunadamente para muchas mamás sí les hacen el descuento y quienes tienen varios descuentos de pensiones. De ¿no? pensiones y demás cosas. Carlos Jiménez nos pregunta ahí si hay empleos que ganan solo ingresos variables, ¿cómo se calcula el aguinaldo? Sería lo mismo, ¿no, licenciado? Yo les haría referencia al artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo y al 289 en caso de trabajadores que le llaman comisionistas, propagandistas, todos ellos, ¿no? trabajadores que tienen el salario variable. Es un trabajo especial. Así es. ¿Vale? Sí, es de los trabajos especiales. Sumas y divides. Sí. Bien, independientemente de esas preguntas, ahorita vamos a seguir con algunas otras. La prescripción. O sea, el aguinaldo no se pagó. Llegó el 20 de diciembre y no se pagó. ¿Qué plazo tiene el trabajador para demandar al patrón? 1 año. 1 año. Eso, ¿cuál sería el fundamento? Es el 517. El 516, porque es la regla general. Ah, sí, la regla general 516. Sí, el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. Es la regla. Contado a partir de... Cuando se genera la el fecha derecho. que se genera el O sea, derecho. es exigible el día 20 de diciembre. No, el 19, ¿no? El Sería- 19. Sí, entonces a partir del día 20 de diciembre se cuenta un año para poder demandar al patrón en caso de que no se pagará. no De se que no se pague pague. o se pague incorrectamente, ¿no? Así es. Correcto, que hubiera alguna diferencia. Ok, ¿y ante qué instancia pudieran ir los trabajadores a Pues demandar? la que le toque, de acuerdo si es apartado A o apartado B, es la Junta de Conciliación y Arbitraje, local o federal, o Tribunal de Conciliación y Arbitraje, también estatal o federal. Y ahora ya con la nueva entrada en vigor de los nuevos juzgados en el Tribunales Estado laborales. de México, sí. No, ya son tribunal. 21 estados, ¿no? Ya Es que hasta bueno, nos tienen bombardeados ya en nos- el ya- radio, ya- que la 13 cuarta transformación ya transformación, hizo ya- posible la justicia laboral en 21 En 21 estados. Sí, ¿verdad? estados. Y 13 ya los más- juicios 8 laborales y van a luego ser 13. Fueron gratuitos. 7 y luego 14. Y uno pidió ok. prórroga, no me acuerdo cuál fue, pero ya empieza ahorita en Pero ya hay diciembre. 21 estados ahorita que ya... Que están funcionando bien, pues, así, bueno, ahí van. No sé, la verdad es que la opinión para mí sería buena, ¿no? O sea, yo lo que he visto en el Estado de México exclusivamente, van bien. ¿Cuál es el tema? Me acaba de platicar Adriana, mi esposa, que la mandamos a una audiencia preliminar, en donde me dice, oye, es que el juez y el secretario de Admisión un énfasis de ya arréglense porque ya estamos muy saturados. Sí, al Sí, principio, es que esa es la idea, ¿no? La idea es la conciliación, que esa es la idea de la nueva justicia. Preconciliación, ¿no? Es la preconciliación, ¿no? En el centro. En el centro. Hay que distinguir. Es que Sí, son dos. O sea, el procedimiento prejudicial de conciliación es ante los centros de conciliación. Ok. Pero ya cuando no hay conciliación en esa instancia, brincan a los tribunales laborales en cada uno de los estados o federal, si el tema es federal, perdón. Y en esos tribunales, cuando empiezan las audiencias preliminares de juicio, los jueces de forma extraordinaria están haciendo énfasis a la conciliación. Es decir, de hecho, yo al inicio, en las primeras audiencias preliminares que me han tocado,
llaman a un conciliador del centro de conciliación respectivo para que antes de que inicien las audiencias le invitan a las partes a conciliar nuevamente. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, y la Procuraduría Federal de la Defensa de los Trabajadores, la famosa Profedet, ¿ella es la que canaliza a estas instancias o ella también puede atender estas demandas? Realmente ellos atienden las demandas. Primero tratan de hacer la conciliación, y si no hacen la conciliación, ellos llevan las demandas. Hay abogados de oficio que son los que encargados de llevar las demandas ante la autoridad laboral. Con este nuevo sistema de justicia laboral, ¿va a desaparecer la Profedet o queda? Yo esperaría que no, ¿eh? Que no, yo también esperaría que no. De hecho, en este foro, en mis clases, yo siempre apoyo y le echo muchas porras a las procuradurías, a la Profedet en el ámbito federal, tanto en la Junta Federal como en el Tribunal Federal, como en las procuradurías locales estatales. La verdad es que la labor que desempeñan ellos es muy mal valorada, pero mis experiencias siempre con las procuradurías de defensa del trabajo han sido muy buenas. Son abogados preparados. Habrá seguramente sus excepciones, pero la mayoría, son abogados muy entrones, muy preparados y que los abruman tantos asuntos. ¿Por qué? Porque los trabajadores acuden a ellos cuando no tienen o no pueden pagar un abogado particular, van a la Profedet y ahorita su función sigue siendo la de llegar, recibir, dar asesoría a ese trabajador, a ese sindicato, porque también pueden asesorar sindicatos, y llamar a una conciliación a los patrones. En el Estado de México sí vi que la conciliación ante ellos como que la están haciendo de lado y mejor llega al trabajador, le dan la asesoría y luego solicitan la conciliación prejudicial ante el centro de conciliación, pero ellos siguen acompañando al trabajador. Yo creo que no van a desaparecer. ¿Por qué? Porque si el trabajador llega solito a una audiencia preliminar o una audiencia de juicio o su abogado patrono renuncia al poder, es obligación del juez asignarle un abogado, y normalmente será estos defensores de oficio que son la Procuraduría, ¿no? Y también están los defensores de oficio del Poder Judicial, pero el papel de las Procuradurías está ahí, sigue, y yo espero que seguirá. Yo creo que va a continuar, no le veo que vaya a desaparecer. Es muy importante porque hay muchos trabajadores que efectivamente, como decíamos hoy, no pueden pagar a un abogado particular y ahora le han hecho mucha publicidad. Ya los juicios laborales serán gratuitos, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que por ahí. ¿Esa Procuraduría está dentro de las normas de trabajo o es una dependencia filial de la...? Bueno, depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero tiene su apartado, mi Ley Federal del Trabajo, no, pero ese es mi teléfono. En la Ley Federal del Trabajo tiene su apartado, ¿no? O sea, de las facultades, atribuciones y todo lo que tiene la Procuraduría como tal. Así es. Está dentro de la Ley Federal del Trabajo. Así es, ahí estaba. Ok. Y viene esa pregunta que no les va a gustar a los patrones. ¿Qué pasa si no cumplen con el pago del aguinaldo? Creo que hay una multa, ¿no? Hay una multa, no sé en cuánto esté ahorita la multa. Tampoco Pero sí hay una multa para los patrones que no paguen Sí, bueno, si yo no mal recuerdo, el artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo habla de 50 UMAS hasta 5,000. Hasta 5,000. Sí, o sea, depende. es un buen de dinero, son 482,000 pesos. Más o menos. Si te aplica la de 5,000. Sí, te aplica la de 5,000. Que regularmente no lo hacen, creo que anda como en 10,000 pesos. Me tocó ver a un patrón que lo multaron por esa cantidad. Pero si es por cada trabajador. Sí, ahí fue por un trabajador, nada más, súmale, ¿no? Órale, entonces los patrones sí deberán de ser muy cuidadosos para el cumplimiento del pago del aguinaldo. En tiempo y en forma. En tiempo y en forma. Porque... Y para los que no lo hagan, hay trabajadores que no perciben ese ingreso porque los patrones, como bien lo decía Contador, no tienen esa cultura de decir, los de las tienditas, lo de la estética, no te pago aguinaldo, ¿no? Entonces, los trabajadores tienen el derecho de ir ante la Procuraduría para que los defienda de manera gratuita, y creo que, como dice Moy, hace una función muy buena la Procuraduría porque sí verdaderamente defiende los derechos de los trabajadores. La mayoría de los abogados que me ha tocado conocer son buenos abogados. Ok. ¿Esa Procuraduría está aquí, están en cada localidad o es Como te decía, depende si es federal
¿O Las si es local? oficinas centrales creo que siguen estando allí en mi calle, en Doctor Vértiz, Doctor esquina Vértiz. con no me acuerdo qué otro doctor. Esas son las Doctor oficinas La Vista, creo, centrales, ¿no? pero Vértiz, tienen oficinas en la Junta Federal, tienen oficinas en el Tribunal en el Federal, Tribunal Federal. en el Tribunal Federal, y cada estado también tiene su propia Procuraduría Estatal de la Defensa de los Trabajadores, que normalmente tienen también sus oficinas En las y también juntas. y luego en las juntas, ¿no? Ok. En las Bueno. juntas locales de cada entidad. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues si se dan cuenta, hemos hablado de este tema del aguinaldo en diferentes facetas. Hay la situación también de trabajadores que luego están en estado de incapacidad, riesgo de trabajo, ¿no? Ellos tienen el derecho al aguinaldo o no lo tienen. Vamos, porque están incapacitados. Si es riesgo de trabajo, sí. Sí, sí es riesgo Porque- de trabajo. Sí. Porque ok. los días cuentan para Como su si antigüedad, fueran como si estuvieran trabajando. trabajando. Sí, porque también para la PTU también se toman Es en cuenta correcto. como Así días es. en activo. Así es, no, mientras el trabajador sea un riesgo de trabajo que no haya dejado de, es como si no hubiera dejado de laborar jamás, ¿no? Entonces tiene derecho al aguinaldo de manera normal, como la pague la empresa o como la pague el contrato colectivo de trabajo. Se supondría. Algo ilógico, ¿no? Porque no está produciendo. O sea, Así es. no está Bueno, pero no produciendo está el trabajador. produciendo por Por una un causa riesgo, una justificada. causa y justificada. que no es imputable él, al menos, ¿no? Sí, claro. Digo, no, yo defiendo esa parte, digo, pero a final de cuentas, en un patrón estaría como que un poquito la inconformidad. Dice, bueno, pues si los demás, digo, no es lo mismo trabajar con 10 que con 9, ¿no? Sí, claro. Así es. Y esos 9 me están produciendo pues el equivalente a 9. Y a esta persona que se le está pagando, ¿cómo se llama? Su salario, en un riesgo de trabajo se les paga su salario al 100%. En cuestión de la ley del Seguro Social, no sé si en la ley del ISSSTE y algunas otras leyes se Un pague riesgo de trabajo. sobre otra base. Pero fíjense, ok, vamos, el trabajador viene laborando y en el mes de mayo se accidenta. En ese momento entra al quite el Seguro Social. Dice, no te preocupes, es un riesgo de trabajo, yo voy a absorber su salario. ¿Sí? Y te paga un salario, una cuota diaria, licenciada, en términos del artículo 27 de la Ley del Seguro Social, que va integrado con el aguinaldo y la prima vacacional. Así es. Entonces el Seguro Social te está pagando tu cuota diaria, o sea, más el aguinaldo de ese día, más la prima vacacional. O sea, por los días que esté accidentado, llámale 30, 60, 90. ¿Por qué el patrón debe pagar también el aguinaldo si ya se lo está pagando el Seguro Social? Es una Wow. buena Sí, es un pregunta. doble Sí, pago. es un doble Sería pago. un doble pago, ¿no? Ahí- No, ahí- no de la misma persona, porque un pago lo hace el IMSS Instituto de Seguridad y el otro lo y el otro es hace el patrón. el patrón. Así es. Y Pero va- sí es un doble pago, efectivamente. Así es. El Seguro Social, vamos, ahí cuando te paga una incapacidad, pues te llama, eso es una, vamos, es una remuneración que en términos de la ley del impuesto a la renta también es ingreso acumulable, ¿no? O sea, ese salario que recibió ese trabajador, en la empresa pues le hacen una retención de impuestos. Pero luego esa incapacidad que le va a pagar el Seguro Social, se supone que es una indemnización. Eso es un ingreso, pero está exento en su totalidad. Y yo digo algo y también injusto, porque si ese salario lleva un poquito, digo, el aguinaldo y la prima vacacional, lo exentan al 100%, cuando acá el aguinaldo que está pagando el patrón lo exentan parcialmente, ¿no? Hasta 30 Así veces es. el valor del humo. Entonces digo, ahí hay ciertas cuestiones cuando ya te vas al fondo de incongruencias, ¿no? Entonces yo decía, En la bueno, propia ley, ¿no? Como y como bien lo dicen ustedes, no vamos a dejar duda, ese trabajador que se accidentó en mayo y que vamos, desafortunadamente siguió incapacitado hasta el mes de diciembre, el día 20 de diciembre tendrás que pagarle su aguinaldo, antes del 20 de diciembre tendrás que pagarle su aguinaldo por todo el año, porque ese tiempo que duró incapacitado también, como bien lo dicen ustedes, tiene derecho al pago del aguinaldo, ¿sí? Y con ese salario que está vigente a esa fecha, ¿no? así es. Lo mismo sucede para el caso de las trabajadoras en estado de maternidad. Así es, sí. ¿no? En ellas pensé. Sí, yo también Yo estaba inmediatamente en pensando. ella. Sí, ya ves que Ese en periodo ellos, también reciben por la cuota de, bueno, tomando el salario base de cotización. así es, Así es. les pagan sus 84 días también de manera anticipada al momento que ya se certifica el embarazo y que ya se va a otorgar
según el cálculo del día en que va a dar el alumbramiento. Entonces le pagan sus 84 días, ¿no? Y también es sobre un salario diario integrado, porque así lo maneja la Ley Federal del Trabajo y también la Ley del Seguro Social. Y también lo mismo, lleva esa parte del aguinaldo y de la prima vacacional. Con todo y ello, entonces dejemos en claro que también a las trabajadoras que están en ese supuesto también hay que pagarles ese aguinaldo. Ese aguinaldo, así es. Ese aguinaldo. Pero entonces es una realidad que se paga doble. Es un pago doble. Es lo que Pues supongo que es lo doble, que pero nos quería decir hace un rato, que decía al inicio, que en algunos casos hay un pago doble de aguinaldo, ¿no? Hay un pago doble, sí, y ahí debería haber una exención doble también, pero no la hay porque la misma ley lo exime en su totalidad de que todas esas prestaciones que te otorga la Ley del Seguro Social, incapacidades, medicamentos, días cama, todo eso está exento de pagar impuestos. Digo, ya sería ilógico que estando tirado en la cama todavía te quieran cobrar impuestos sobre ese salario. ¿Sí? Pero bueno, ahí hay esa situación. Digo, yo lo comento no porque yo ande promoviendo el que no se pague, no. Así lo marca la ley, se tiene que pagar. Lo que pasa es que esa consulta nos los han hecho en algunas empresas. Oye, pero es que si ya, y te lo juro, o sea, no lo quieren pagar. Ah, no, claro. Dice, no, si ya se lo está pagando el Seguro Social dentro de su incapacidad, ¿por qué quieres que yo se lo pague? Pues porque lo dice la Ley del Trabajo ahí claramente. ¿Sí? Y hay jurisprudencia donde te dice claramente que tratándose de esos días, en esos casos, se debe pagar el aguinaldo, ¿no? Y es un efecto resarcitorio de cuando dejas o no de trabajar. Bueno, cuando dejas de trabajar por causas imputables a ti o no causas imputables a ti. Yo he visto juicios, laudos muy bien hechos, en donde cuando el patrón no acreditó la causa del cese, de la rescisión o de la renuncia, lo que tú quieras, y el laudo es favorable a los intereses del trabajador, el resarcimiento de sus derechos es total y se cuentan, pero con ábaco los días de aguinaldo, los días de vacaciones, inclusive así lo dice. Hay un laudo que acabo de ver, que lo leí, dictado en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y dice, la reinstalas. Y como estuvo separada tantos años por motivo del cese injustificado, una vez que la reinstales le deberás de dar tantos días de vacaciones que no disfrutó durante ese periodo. Durante un periodo de esto, o sea, si bien es cierto es descanso, pero tú se los impediste, y en ese laudo se establece que el titular demandado deberá de otorgarle días de vacaciones, que todos los que se acumularon durante el tiempo que duró el juicio. ¿Y no aplica eso de los 12 meses? ¿O ese es para otro? No, en este caso son todos los que se generaron. Es decir, el trabajador fue despedido en 2015 y se resuelve en 2020, pasaron 5 años. Entonces, durante esos 5 años, el trabajador, aparte que le vas a pagar sus salarios caídos, sus aguinaldos, todo lo demás, la sala del tribunal, y después es que ese es en el tribunal. Lo resolvió el tribunal colegiado de circuito, dice, deberá de otorgársele X número de vacaciones al ser reinstalado. Órale, como si hubiera estado en activo. Como si hubiera estado en activo, pero así como es. no las disfrutó, ahora porque que las tú las disfrute. cesaste, ahora que la reinstales, le vas a tener que otorgar esos días de vacaciones. Y sus primas vacacionales y sus correspondientes. Primas vacacionales, obviamente es aguinaldo y todo lo que le corresponde. Sí. Pero bueno, de ahí podemos sacar un tema muy interesante. Sí. No, si nos puedes hacer favor de repetir esta parte, porque si hay laudos que a veces pues pasaron para resolverse, pasaron 5 o 10 años. Entonces ahí el aguinaldo también se tiene que pagar por todo el tiempo que duró. O sea, unas son las reclamaciones, la fecha de despido hacia atrás. Es decir, yo puedo reclamar el aguinaldo del año pasado. Haz de cuenta que me despiden hoy día. Y yo presento mi demanda, voy con una abogada bien buena que es Argelia, y mi demanda está presentada mañana al mediodía. Entonces yo voy a reclamar el aguinaldo de 2021, la parte proporcional al menos, y puedo reclamar todavía el aguinaldo de 2020 si es que no me lo pagaron, pero ya no el del 19, porque pues ya pasó más de un año, ¿sale? Pero el del 2020 todavía no pasa el año, porque me lo debió de haber pagado el patrón hasta el 19 o 20 de diciembre de 2020. Como hoy día todavía estamos en noviembre de 2021, todavía no pasa ese año. Pero ojo, yo tengo 2 meses para presentar mi demanda y hoy es 24 de noviembre y me espero hasta después del 20 de diciembre para presentar mi demanda. Ya está prescrito. Ya está prescrito el aguinaldo de 2020. Así es.
porque la prescripción corre desde la fecha que tú presentas la demanda hacia atrás. Así es. Órale, ya me crearon muchas dudas. ¿Sí nos explicamos? Sí, no, muy bien. Sí quedó claro. Pero ya me crearon muchas dudas en ese sentido. ¿Qué pasa si yo tengo, porque ha sucedido, Oye, yo contraté a un trabajador hace 5 años, no lo di de alta en el Seguro Social, le he estado pagando así en efectivo, ¿sí? O sea, en consultoría que nos han hecho así, ¿eh? Y le digo, ¿cuál es el problema? Pues es que ya quiero entrar a la formalidad. ¿Con qué fecha lo doy de alta? En el Seguro Social, pues dalo con fecha. Digo, la ley te marca que hasta 5 años te pueden revisar. No, pero no se lo pagué en efectivo. Sí, pero eso no te garantiza de que no te pueda demandar, porque de una u otra manera a veces dejan rastro. O sea, claro, vamos a pensar que es un trabajador de mostrador, en donde él hace con su puño y letra las notas de venta, ¿no? Bueno, pues ahí hay una evidencia de que él puede comprobar, puede denunciar y puede comprobar que él ha trabajado en esa empresa, pues a través de las notas de venta, ¿no? Que le estén pagando en efectivo, esa es otra cosa. Aparte de que pues, pueda tener testigos, pero la prueba ahí documental es importantísima, ¿no? Así es. Pero vamos a pensar que eso lo quieren hacer de buena fe, porque pues así me lo han planteado. Es que ya ahorita ya, pues considero que después de este tiempo ya me ha ido un poquito mejor, quiero ya darle el seguro social. Le digo, bueno, mira, tienes dos problemas. Uno es la fecha con la que deberías darlo de alta, es con la fecha en que lo contrataste y le empezaste, y empezar a timbrar y empezar a pagar todo de manera retroactiva con recargos, intereses, etcétera. Pero eso es muy caro, eso no les conviene. Una locura. Entonces, bueno, la otra es a partir de ahorita, pero tendrías que hacerles una indemnización informal también. Pues dale la parte de la prima de antigüedad, dale o sea, porque no puedes darlo de alta ahorita con una antigüedad 5 años. Claro. O sea, porque eso va dentro del CFDI. Entonces, pues yo ahí lo que tú chécalo, pues a ver si se puede, y que le hagas una indemnización informal, y ya de ahí haz la nueva contratación. ¿Por qué? Porque si no nos pegan el tema de la seguridad social también. Así es. Pero ahorita me creó esta duda, porque dicen, el aguinaldo ya prescribió. El de 2020. El de 2019. Bueno. Vamos, en este ejemplo que le estoy poniendo 5 años atrás, ¿sí? Ya prescribió. Sí. Así. Entonces ya el de hace 5 años ya prescribió, ya no lo voy a pagar. El de hace 4, el de hace 3. Y entonces me llama la atención, porque entonces yo, para efectos del Seguro Social, al saber que el aguinaldo ya prescribió, pues yo no debería, vamos a pensar que quiero hacer las cosas bien y lo doy de alta con 5 años atrás. Ese salario diario integrado para efectos del artículo 27, entonces yo no le debería considerar aguinaldo, porque no lo pagué. Bueno, está prescrito en términos de que el trabajador pueda reclamarlo. Sí. En términos del 516, de que el trabajador pueda reclamarlo, pero si tú como patrón lo quieres integrar, lo puedes hacer. Y hay una excepción también para la prescripción, muy importante. Así es. La prescripción deja de correr o se anula si a quien favor corre reconoce el derecho. El derecho. Si yo hago ese reconocimiento como patrón de que lo está trabajando conmigo desde hace 5 años y que no le he pagado durante esos 5 años, entre otras cosas, cuotas o patronales, el aguinaldo, desde mi punto de vista, yo creo que pudiera ser que no estaría prescrito, porque además, si lo estás reconociendo, quiere decir que si hay un adeudo, y la prescripción es una excepción. A partir de ese momento. Así es, y la prescripción es una excepción. Si tú no la haces valer esa excepción, pues no corre la prescripción. Sí, importante. Si te fundamental. Llega el juicio y te demandan aguinaldos de hace 5 años, tu abogado patrón tiene que oponer esa excepción. Así es. Pareciera de cajón, pero híjoles, no lo hacen a veces. No lo hacen, ¿no? Y entonces cuando salen los laudos, salen condenados el aguinaldo de 5 años, y dices, espérame, pero estaba prescrito, sí, pero no me lo hiciste valer, acuérdate que es una excepción. Ok. Es una excepción y defensa, y la tienes que hacer valer para que la autoridad laboral o el juez laboral, ahora que vienen los nuevos procedimientos, la tenga en consideración, ¿no? Si no la haces valer, no hay. Y la excepción de la prescripción es igual en materia laboral y en materia civil. Si no la haces valer, no existe la prescripción. Okay. No se da de oficio. No se estudia de oficio. Así es. Ok. Entonces, pues ya vamos llegando prácticamente a nuestro final. Todavía tenemos ahí algunos minutitos. El aguinaldo, entonces,
es una prestación que se debe pagar a todos los trabajadores. Por ahí hubo una reforma en el año 2020 para los trabajadores del hogar, ¿sí? Que ya no son trabajadores domésticos, ahora se les llama trabajadores del hogar. Ellos también tienen derecho al aguinaldo. Así es. Y también aplicarían los 15 días, o sea, porque es un trabajo especial, ¿no, licenciado? Sí, es un trabajo especial que tiene reglas especiales. Sí. De entrada, por ejemplo, en el salario. ¿Cómo se integra un salario de un trabajador de un hogar? Okay. La regla era 50%, si vive contigo, si vive en tu domicilio, el 50% es lo que le pagas en efectivo, en dinero, y el otro 50% se traduce en habitación y en alimentos. Al momento, si me pones la regla general, serían 15 días de los dos salarios. Juntos. Así, si esa trabajador gana 2,000 pesos a la quincena, 3,000 pesos a la quincena, el aguinaldo, si tu patrón es de 15 días, no vas a pagar 3,000, tienes que pagar 6,000. Sobre todo si no va a vivir contigo esos 15 días, ¿no? Sí. Pero es para ese caso especial, trabajadores del hogar que viven dentro de la casa, habitación. Sí, y hay una peculiaridad, que hay trabajadores del hogar que no trabajan en un mismo domicilio durante toda la semana, durante todo el mes, sino trabajan un día aquí, otro día acá, otro día acá, otro día acá. Entonces también hay que ver las partes proporcionales que se le deben de pagar con respecto a ese aguinaldo. O sea, cada patrón debe pagar la parte una parte proporcional del aguinaldo. Sí, porque sí, vamos a poner que nosotros tres tenemos contratada a la misma persona y va 2 días contigo, va 2 días conmigo y 2 días con Argelia, ¿sale? Entonces cada quien le paga un salario por el día que va. Eso no quiere decir que ese salario sea diario, ¿no? Si le pagamos 500 pesos al día que va a trabajar, no gana contigo 500, no gana contigo 500 ni conmigo 500, sino que ganará a la semana, en el peor de los casos, 1,000 contigo, 1,000 acá, 1,000 acá, se divide entre 7 y sacamos el salario diario. Eso es un error que cometen, un abuso que cometen los abogados que llevan trabajadores y que lo demandan así, y si el abogado del patrón no se defiende bien, se va a tomar esos 500 como salario diario, porque ¿cuánto ganaba al día? No, pues 500, sí, pero nada más ibas 2 días a la semana. Así es, hay que sacar las partes proporcionales. Hay que sacar el salario proporcional. Sí, muy interesante, digo, ya en la práctica, la persona del hogar, y así le llama también ya la ley laboral, he estado observando por ahí que ahora ya le llaman personas, ¿no? La persona trabajadora, la persona del hogar, porque como que no le está gustando mucho el término de trabajador o trabajadora, entonces mejor dice la persona. La persona trabajadora, ¿no? Así le llaman. Entonces, un trabajador del hogar normalmente se le fija un salario por día. Ejemplo, puede ser, vamos a pensar del caso más básico, ¿no? Es más común, que a veces labora para una sola persona y pues va 3 veces a la semana con esa persona. Y se le dice, bueno, yo te voy a pagar 500 pesos por día. Digo, algo que... Por día laborado. Por día laborado. Algo que yo he visto es que se le dan sus 1,500 y no se le están pagando esos derechos adicionales, que es la parte proporcional del 7º día. ¿Sí? Entonces, de ahí de entrada ya hay ahí habría que, es que el salario es el que se fija entre el patrón y el trabajador, ¿no? Así es. Entonces, si yo le estoy fijando un salario de 500 pesos diarios por el día laborado, entonces esos 1,500 los tendríamos que dividir entre 7 para poder sacar el proporcional de la semana. Así es. Entonces, ahí sí se estaría pagando como la parte proporcional del 7º día, porque ya está acordado con el patrón. Sin embargo, ¿qué sucede cuando solo trabaja 6 días y el 7º día no lo trabaja? Ahí sí no les estarían pagando la parte proporcional del 7º día de descanso, ¿no? Okay. O sea, sí son como supuestos distintos en todos los casos. Es complejo, sí. Como que debe ser específico en cada caso, ¿no? Pero creo que debería ser, transparente. Número 1, hacerle un contrato individual de trabajo a ese trabajador del hogar, ¿no? Sí, y el patrón tiene esa obligación. Condiciones de trabajo que no lo hacen en la práctica. Híjole, no si hablábamos de la informalidad, falta de documentos, sí. En los patrones, vamos a ponerle normales, en los trabajadores del hogar debe ser el 99.99%, claro, no sí. Contrato, es raro el patrón que tiene contrato con... ya tienen, porque ya hay algunos, en algunos casos. Pero debe ser todavía me consta que hay muchos que ya tienen,
que yo he ido a esa... Pero deben de ser al Seguro todavía Social. muy pocos. Yo creo que el 2% de todos Así es. los... Es muy Y poco. digo, y estamos hablando también incluso de choferes que laboran para la familia. Ah, o sea, sí, no claro. no, no, sí. ahí están incluidos Vigilantes, cuando hablamos de cuidadores. trabajadores del hogar, todo el mundo identifica a la persona que nos ayuda con el aseo de nuestra habitación, ¿no? Sin Pero embargo, tienes que no es incluir así. cocineros, jardineros, choferes, mozos o hasta ayudantes en general que laboren en un domicilio. Así es. Sí, no entendiendo por ellos los electricistas, los plomeros que van a nuestro domicilio. Ahí hay un contrato de prestación de suministro, Claro. de servicios, servicios perdón. profesionales Pero o también quién especializados. formaliza ese tipo de contrataciones. nadie. Casi nadie, ¿no? Así es. Y vemos luego abusos en ese sentido. Sí, por eso se crean a veces los problemas, pero voy a esto. O sea, entonces decíamos, una persona que labora, para efectos de calcular el aguinaldo, lo asimilo un poquito con el caso de un cliente que contrataba trabajadores solamente los fines de semana. Era un restaurante y contrataba trabajadores los fines de semana, 2 días, sábado y domingo. Entonces en alguna ocasión me dijo, oye, fíjate que yo aquí en mi sistema de nóminas, pues yo le pago sus 2 días más la parte proporcional del 7º día de esos 2 días. Ah, pues perfecto. Y así me los llevo. Pero tengo la duda, ¿cómo les pago el aguinaldo? ¿Cómo les pago las vacaciones? O sea, dice, como nada más trabaja 2 días a la semana, entonces cuando cumplan 3 años le pago sus primeros 6 días de vacaciones. Le digo, no. Qué Le digo, vivo me salió. Sí, salió muy listo. Sí, dice, porque si el que trabaja 6 al año le dan, por cada 6 días de trabajo le dan uno con goce de salario y llega al año y le dan su aniversario, su primer año de vacaciones, si aquí tendrían que tardar 3 años para ayudarle. Tener derecho a 6 días. Sí. No, entonces esos son trabajadores de jornada reducida que se adaptan. Semana todo. reducida. Sí, Semana sí, reducida. sí, ¿no? sí. Semana reducida. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que se le recomendó? Le dije, bueno, mira, entonces lo que estás haciendo es correcto. Le estás pagando su salario semanal, está bien determinado. Para efectos del Seguro Social, el reglamento establece, de la ley del Seguro Social, establece un procedimiento para calcular ese salario base para efecto de cuotas del IMSS, ¿no? Y bueno, pues ahí lo revisamos, no había ningún problema. Pero para efectos del aguinaldo, entonces le dijimos, bueno, mira, aquí tienes que hacer una regla de 3. Calcula el aguinaldo, o sea, los 15 días por su cuota diaria. En este caso, pues haz de cuenta que ganaban 300 pesos diarios. Bueno, pues 15 por 3, 4,500. Eso sería el aguinaldo de un año de ese trabajador. Pero divídelo entre 365 días para que te dé la cuota diaria promedio, ¿sí? Ahora, ¿cuántos días laboró en el año? Ejemplo de uno de ellos, laboró todo el año, sus 52 semanas. 52 semanas por 2 días eran 104 días los que laboró. Entonces el salario promedio diario del aguinaldo, o sea, ese que multiplicaste de 15 por 300 que te dio 4,500 entre 365 te dio un promedio diario. Multiplícalo por los 104 días y ese es el aguinaldo de manera proporcional. Hay que ser una pequeña regla de 3. Una regla de 3, pero en una, ¿cómo le llamamos a esto? Recuérdame, abogado, el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, en una analogía. En una analogía de aquel trabajador que, vamos a pensar, laboró hasta el 31 de enero y te dice, pues muchas gracias, ya me voy. Entonces a ese trabajador le pagas el equivalente a 31 días de su aguinaldo. Es correcto. Y haces lo mismo, multiplicas su cuota diaria por 15 días entre 365 por 31 días que trabajó. Así es. Entonces, en ese sentido lo fundamentamos para que fuera algo análogo, ¿no? Que así lo marca por ese analogía, artículo. Y lo puedes se utilizar, pudiera de hecho, aplicar. la jurisprudencia sí lo establece, la simple analogía o la analogía de razón. Estaría muy complicado ahorita explicarlo, pero es simplemente a casos similares aplica las situaciones similares. Las situaciones similares, ¿no? Así es. Entonces, por eso, vean que esto del aguinaldo no nada más era un artículo, sino ver cómo les aplica a los diferentes tipos de oficios, y trabajos, trabajadores, ¿no? Diferentes bases, porque ahorita diferentes bien lo dices. contratos, porque también hay contratos. Para efectos del aguinaldo distintos. de la trabajadora del hogar, entonces me quedé con la duda, ¿se le paga sobre la cuota diaria o con los que Dependiendo, viven? si viven contigo, o sea, si es una persona que no es entrada por salida, si vive contigo, se alimenta de ahí, la ley establece que el 50% Bueno, no vive es lo conmigo, trabaja ahí en la Bueno, casa. trabaja y vive en Y vive en el domicilio. Vive en el domicilio. El 50% de su salario entendido como tal es lo que tú le das en efectivo, en dinero.
Y el otro 50 constituye la habitación y el alimento que le das. O sea, vendría siendo un 100%. O sea, sí. Sí, Entonces, si eso es lo que hace el 100% del si salario. gana 3,000 pesos a la quincena, por poner nada más un ejemplo, su aguinaldo no debe ser de 3,000, sino debe de ser 6,000. de 6,000 pesos. Sobre todo si esos 15 días que restan del año se va de vacaciones, por ejemplo, o no está contigo. Entonces, muy interesante porque los demás trabajadores, pues sí les placamos nada más sobre su salario base. Así es, pero Y que la mayor parte del tiempo también siempre están en la empresa, licenciado. Ah, bueno. es otra cosa. Deberíamos, por analogía, decir, oye, pues si estás, entonces también te vamos a aumentar el 50% de... No, porque no se quedan. No se quedan a dormir, No, ni ni comen comen ahí, no los alimenta la empresa. Aquí en este caso es porque comen o quien los alimente, quien paga Pero sus si hay alimentos. servicio de comedor y los alimenta la empresa. Ya te estás complicando Sí, ya, mucho. eso es una Serían complicación. prestaciones Adicionales, así es. ¿no? Sí. Pero las variaciones en cuanto a las prestaciones es muy interesante estudiar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el derecho comparado. ¿Cómo estamos frente a Estados Unidos? A Chile, pero, por ¿no? ejemplo, ¿cómo estamos frente a Chile? ¿Cómo estamos frente a Japón? ¿O cómo estamos frente a China? En donde la jornada laboral es de 12 horas. Y, por ejemplo, hay un documental muy bueno que hizo... ¿De 12 horas que que hicieron los diarias Obamas. o 12 horas diarias. diarias? 12 Que horas. los Obama hicieron un documental que está en Netflix. Los Para que invito a aquí ver. producción ponga atención, ¿no? Vamos a trabajar como los chinos. En donde el dueño de la empresa se quejaba, decía, es que los norteamericanos son muy flojos, nada más quieren trabajar 8 horas. Allá en China, pues son 12. Entonces, pues, bueno, depende. La legislación, Depende. todo depende, ¿no? Por ejemplo, en Japón la jornada máxima es de 6 horas. Entonces, tenemos que adaptarnos a las economías, a las culturas y a todo lo demás. Aquí en México son 8 horas, hay opciones para modificarlas, aumentarlas. Si descansan el sábado y el domingo, la jornada del sábado lo puedes distribuir entre semana, entonces ya la jornada de 8 ya no va a ser de 8, la puedes meter de 9 y cachito de horas. Pero todo depende cómo manejes tu contrato individual de trabajo y que manejes la ley a beneficio de las dos partes. Exacto, ¿cómo interpretas, no? Ahorita hay un caso de un trabajador que va a laborar en una empresa 2 días, nada más sábado y domingo, entra a las 7 de la mañana y sale a las 7 de la noche el domingo. Entonces le van a pagar el equivalente a una semana. Entonces, creo que en ese sentido la ley del trabajo te dice, bueno, él debería hacer sí sería un contrato, Condiciones ¿verdad? especiales. Por tiempo, con condiciones especiales. ¿Por qué? Porque la ley establece que debes trabajar 48 horas por semana, a la semana, ¿no? En este Como caso, máximo. él está haciendo las 48 en 2 días. Eso es válido. No, bueno, Sí, ese es otro tema. Es otro tema. O sea, sí, las Sí. famosas jornadas ampliadas, pero es que ahí hay que manejarlos con mucho cuidado. Todo el mundo conocemos las jornadas, por ejemplo, de las personas de seguridad. Así es. O veladores, o como les quieras llamar, que les manejan las famosas 24 por 48 por 48. Si le echamos números, hay semanas que trabajan mucho más. Así o es. 24 por 24. La verdad es que yo ahí sí les digo a mis patrones, aguas, échenle buenas matemáticas, porque en el que trabaje las 48 seguidas no va por ahí, ¿no? Porque tendrías que meter descansos cada 8 horas y no va a estar a tu disposición media hora al menos en cada periodo. La verdad es que es más complejo, es mucho más complejo manejar ese tipo de horarios especiales. Sí, ¿no? Es que voy a esto, porque ese salario de esos 2 días equivale a una semana. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dividen ese salario, haz de cuenta que le dicen, pues aquí te vamos a pagar 8,000 pesos al mes, ¿no? 8,000 pesos, pero solamente vas a laborar sábados y domingos, que con eso damos por cumplido las jornadas, las horas de trabajo que marca la ley del trabajo, ¿sí? Ahora bien, esos 8,000 los dividimos entre 30 para efectos de sacar tu cuota diaria, base para el aguinaldo, base para el salario diario integrado y para las demás prestaciones, vacaciones, prima vacacional y todo. Primas Y para dominicales, efectos del porque Seguro ahí Social. hay un punto, ¿no? La prima dominical. Así es, y la prima dominical, exacto. Entonces, por eso decía, si esta empresa está haciendo las cosas bien al hacer ese procedimiento. Sí lo puedes hacer, pero tienes que ser muy puntual en los descansos, porque ahí se atraviesan. Por ejemplo, acá en la universidad tenemos el famoso quinto turno, Que es sábados y que es sábados, domingos y días festivos.
Sí. Y ellos entran, ¿qué son 12 horas esos 2 días? 12 horas. Son 12 horas, entran a las 7 y salen a las 7, creo. No recuerdo si está así. Pero tienen descansos intermedios, tienen al menos 2 descansos intermedios en los que en teoría no están a disposición del trabajador, del patrón, perdón. Sí. Entonces sí se puede hacer, pero tienes que manejarles condiciones especiales y específicas donde tienes que respetar al menos. La ley dice, por cada 8 horas de labor tiene derecho a 30 días de descanso, 30 minutos de descanso. Así es. Entonces tienes que meterles esos Sí, descansos. eso mira, lo tienen porque, vamos, son fines de semana en donde se dedican a cuidar el edificio. Uh-huh. Sí. Sí, conserjes. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, lo que decía No hay Moy, movimiento en esos 2 días. Aparentemente. No hay movimientos. No digo porque son oficinas que abren solamente de lunes a viernes. Uh-huh. Y sábado y domingo pues prácticamente están cerradas, nadie puede entrar, nada de eso. Simplemente están a la vigilancia y custodia del edificio, ¿no? Obvio que sí se toman sus momentos ahí para desayunar, ahí desayunan, comen y cenan. Sí, ¿no? claro. Entran el sábado en la mañana y salen el domingo en la noche. O el lunes en la mañana. O sea, el chiste es que hacen sus 48. Si entran el sábado a las 7 de la mañana, salen el lunes a las 7 de la mañana, que son las 48 horas. Pero te digo, sí tienen esos, vamos, ellos mismos se lo toman, sus horas para desayunar, comer y... Pero sí más, creo que debería descansar, estar porque ahí establecido bien las condiciones generales de trabajo. Yo creo que para el patrón sería indispensable, para evitar reclamos de tiempo extraordinario u otras circunstancias, porque estamos hablando de una jornada inhumana. O sea, lo que se ha denominado en la jurisprudencia como una jornada inhumana, inverosímil, inclusive. Además, dicen que no es inverosímil, posible que que alguien un pueda trabajador pues, esté prestando tantas horas 24 seguidas horas sin descanso diario, semanal o anual. Entonces hay que hacer verosímil ese servicio y que pues respeta y que se establezca. Vas a entrar el sábado a las 7 de la mañana y sales el lunes a las 7 de la mañana. Pero en ese inter deberás de disfrutar de tantos días periodos de descanso de 30 minutos. Podrás tomar tus alimentos, aunque él los tome cuando él quiera. Así es. ¿sí? Pero Okay. en la formalidad de un formalidad. contrato sí aterrizado. ¿no? Así es, porque les digo, ya en la práctica, ese salario, o sea, digo, para sacar su salario diario, pues dices, sumas la remuneración de esos 2 días, entre 7 te da la cuota diaria y es base para todas las demás prestaciones. Y si en sus vacaciones, pues ahí les digo, oye, pues es que tiene derecho a 6 días laborables. O sea, este trabajador, su primer año se va a ir 6 fines de semana a descansar, porque así lo marca la ley del trabajo. Así es. Entonces se crea ahí también porque dicen, no, es que pues aquí él trabaja por semana, 2 días, se deberían considerar días laborables los otros, de lunes a viernes. Le digo, no, es que él nada más labora sábados y domingos. ¿No? Hay mucha interpretación. Yo te lo podría poner inclusive en si falta un fin de semana. Ya lo podrías rescindir porque son más de 4. Más de 4. Así es el equivalente. Cuentan Así dobles, como no cuentan dobles. Hay mucha interpretación. Así es, siempre y cuando se maneje por semana reducida. Así es. Faltan Así 2 es. días, es el equivalente a 4. A 4. ¿no? Entonces hay que aterrizarlo todo eso en En la un disposición, contrato. en el contrato individual o en el contrato colectivo. Excelente. ¿no? Perfecto. Bien, Bueno, reglamento. seguimos con el aguinaldo, ya no. Pues Creo que muchísimas Híjoles, gracias. creo Ya que- llegamos al creo final. que llegamos al final ¿Algún y el comentario aguinaldo. final, licenciada? Bueno, es un placer estar aquí con ustedes, gracias. Yo creo que los trabajadores, como comentario, deben exigir sus derechos, porque el derecho que no es exigido no es dado. Perfecto. Pues muchas gracias a usted, licenciada. Esperamos contar con su presencia ahora en otros, Es un placer, de claro otros que temitas de estos que... Híjole, sí que nos tienen que apasionan ver. mucho, creo, Sí, esos así temas. es. Sí, y la verdad pues no son cursos, simplemente son algo que pues lo vivimos en las empresas, ¿no? Ustedes tienen muchísima experiencia, por eso es que traemos invitados, cómo lo manejan, cómo lo ven allá y pues digamos, no hablamos de todos los conflictos laborales que hay Híjoles, en las empresas, ¿no? son Porque muchos. si nos pusiéramos, créeme que nos llevaríamos muchísimo tiempo. Así es, Pero siempre hay solución, le agradezco muchísimo y espero es un placer. contar nuevamente con usted. Claro que sí. Y Moy, Gracias. Aquí tú ya eres estamos. como de casa. Gracias nuevamente por la invitación, estamos a sus órdenes y patrones, cumplan con su aguinaldo porque si no hay quien se los exija. ¿Sale? Es un derecho del trabajador y hay que cumplirlo. Perfecto. ¿Sí? Bueno, pues amigos, no me resta más que darles las gracias también a todos ustedes que nos estuvieron dando seguimiento en esta transmisión. Cualquier duda, comentario, sigue por ahí el chat abierto para que ustedes nos hagan sus preguntas y poderles contestar. Y bueno, pues les invitamos a nuestras demás transmisiones que vamos a tener, cursos en vivo, próximamente un curso por ahí del ajuste anual de sueldos y salarios. Pues el día de mañana es el curso del ajuste anual de sueldos, que también es otra obligación de los patrones, ajustar el impuesto, ¿no? Después de cada cierre de año, también es, así como el aguinaldo,
En el mes de diciembre hay que ajustarles el impuesto para ver si retuvimos de más o retuvimos de menos. Y ese mañana lo tenemos también. Ojalá y siempre sea de más. Sea de más, Porque si es para de que- menos, pobre trabajador. Así es. Así es. Bueno, pues nos vemos, amigos. Cuídense mucho.